después se los paso por YouTube, ¿sí? O sea, al final le voy a Dale, de dejar una. los mails. Bueno, lo que hacemos siempre es, ya desde el anterior parcial lo tenían que hacer, ¿no? Que era poner esta condición de if name es igual a main y bla, bla, bla. Tiene una razón de Sí, ser, tiene un porqué. Nos importa, no mucho, la verdad, a modo muy práctico, sepan que esto va, sí, va siempre, se le dice que es el control de ejecución del script principal, o a bien. modo muy práctico, es una condición que tenemos que poner, ¿sí? Dentro de esta condición lo que hacemos es declarar una función, ¿sí? Que se declaraba con el nombre como tal, y después simplemente poníamos dos paréntesis que le indicaba a Python que estábamos hablando de una función, ¿bien? Una vez que ponemos principal, venimos acá y usamos la palabra reservada de Python que es def para crear las funciones, ¿no? Def, principal, los paréntesis, dos puntitos, y acá a partir de ahora, todos, todos sus enunciados, tanto el parcial 3 como el parcial 4, van a usar menú de opciones, ¿bien? ¿Cómo se crea un menú de opciones? Bueno, hay muchísimas formas, pero al menos una, o la que más usamos, es la siguiente, que es OP, que es igual a -1, ¿bien? ¿Y por qué OP es igual a -1? Bueno, OP hace referencia a opción, ¿sí? A opción que va a ser igual a -1, y acá vamos a declarar un ciclo while, ¿sí? Un ciclo while que nos dice que OP es distinto de 0, o que lo podemos leer en realidad como mientras, ¿sí? Porque el while lo podemos traducir literalmente como un mientras OP sea distinto de 0, ingresar al ciclo, ¿no? Podemos decir que eso está diciendo esta línea de código de while OP distinto de 0. También sepan que un while, al igual que un for, son bucles, ¿sí? Eso era el concepto del segundo parcial. Bucle for y funciones, ¿sí? Ahora, ciclo while significa que va a dar muchas vueltas, o va a ser un bucle, va a iterar sobre sí mismo. Diferencias entre un for y un while, o por qué usar uno o el otro. Bueno, a lo sumo, el for es para una cantidad de vueltas finitas, es decir, que sabemos cuántas vueltas vamos a dar, y en cambio el while no sabemos cuántas vueltas vamos a dar porque nada, en este caso depende del usuario, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con lo que depende del usuario? Porque bueno, puede dar una vuelta o un millón de vueltas según quiera, pero nada, él decidirá. Ahora, apenas entramos al ciclo while, lo que se hace apenas se ingresa es redefinir, o sea, reevaluar el valor de OP, ¿sí? O sea, darle un nuevo valor. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto y OP se queda valiendo -1, si OP siempre vale -1, siempre va a entrar al ciclo while y siempre vamos a quedarnos, nos vamos a quedar acá atrapados dando vueltas, ¿sí? Entonces, apenas ingreso al ciclo while, voy a declarar que OP es igual a qué? A menú, ¿bien? O a la función menú. En este caso menú, que recibe dos paréntesis, porque también es una función, ¿sí? Como tal. Ok, esto recuerden también del segundo parcial, que si una variable, bien, en este caso P, está igualado a una función, que en este caso es igualado a una función, que en este caso es la función menú, significa que espera que la función devuelva algo, ¿sí? Eso, como tal, esto, menú, así tal cual, y venimos acá y ponemos def, menú, dos puntitos, y acá lo que vamos a hacer es empezar a printear nuestro menú, ¿sí? Acá vamos a poner print 1 guión, y acá pueden empezar a usar algunos atajos o comanditos de Python, como lo es, por ejemplo, el control D. El control D lo que hace como tal es eh, donde Se duplica. nosotros, claro, donde nosotros tengamos el cursor o el mouse, vamos a duplicar o crear esa línea o copiar esa línea abajo, ¿sí? Como lo quieran ver, pero sí, es eso, ¿bien? ¿Y por qué hago esto? Porque nada, hay control D, control D, control D y control D. Sí, vamos a tener en este parcial cuatro opciones, en el próximo creo que son cinco, pero no son muchas más líneas de código, ¿bien? Ahora, la opción uno siempre es la misma, es cargar el arreglo, que en este caso será esto, cargar el arreglo, y la opción 2 es mostrar el arreglo, que en este caso será esto, y la tercera es vector de conteo o acumulación, según corresponda. Y la cuarta es la búsqueda secuencial. Bien, no les van a tomar binaria, así que no se gasten en aprender el algoritmo. Para este no les sirve, para el próximo ya van a ver que lo van a usar. Así que nada, tranquila. Opción cero, ¿por qué? Porque la opción cero es la de salida. ¿Por qué el cero? Porque el cero es nuestra condición de corte. Cuando OP valga cero, voy a salir del ciclo while, ¿sí? Porque cero no es distinto de cero, o sea que ya no cumple. ¿Hay que agregarla? Sí, pero algunos profes son medio rompehuevos, entonces nada, agréguenla. Ahora, una vez que printeamos todo nuestro menú, vamos a pedir la variable OP por teclado. ¿Sí? Recuerden que la forma de pedir valores por teclado es con un input, ¿no? Y acá ponemos ingresar a opción. El tema es que nosotros queremos que la opción que ingrese el usuario no sea una string, porque por defecto los inputs son str, bien, eso recuérdalo, primer parcial, tipos de variables, hay str, son strings. Bueno, los inputs piden str por defecto. A ese input lo que vamos a hacer es aplicarle la función int, o sea que voy a transformar en un entero a eso que ingresé por teclado, ¿bien? O sea que si acá el usuario ingresa un 3,
sería un 3, que es un número entero. Y ahora lo que falta es la parte de devolver. ¿Por qué? Porque dijimos que si OP estaba igualado a la función menú, es porque esperamos que menú devuelva algún valor. ¿Y cómo se devuelven valores en Python? Bueno, usamos la palabra reservada, que en este caso es return, ¿bien? ¿Y qué vamos a retornar? OP, ¿bien? Si bien el return tiene como tiene como algo, un concepto más, podemos decirlo o resumirlo que solamente nos devuelve algún valor, ¿sí? Podemos tomarlo así, ¿bien? Nos devuelve algún valor, ¿bien? No es lo único que hace, pero podemos decir que por ahora es lo que nos sirve saber, ¿bien? Ahora, entonces, ¿cómo trabaja esto? Bueno, OP va a llamar a la función menú, menú mostrará un print, acá si el usuario, después OP pide acá al usuario que ingrese algún valor, ingresa un 3, por ejemplo, entonces OP vale como 3, entonces acá ¿qué retorna? Retorna un 3, ¿no? O sea, OP vale 3, retorna 3, y ese return, ¿a dónde se almacena? Se almacena acá, en la variable OP, se está almacenando ese valor que se ingresó, o sea que OP vale lo que retorna menú, ¿no? Podemos verlo de esa forma. Una vez que sabemos que retorna un 3, por ejemplo, lo que vamos a declarar es que si OP es igual a 1. Si OP es igual a 1, hará algo, ¿no? Recuerden que el pass era para completar código. Y después pondremos acá un elif que diga OP igual a 2. También otro pass. Y elif OP igual a 3. Y también otro pass. Bien. Ahora, sepan que acá hay que usar if, elif, ¿bien? No pueden usar if. No porque no les vaya a andar, de hecho les vas a andar, ¿sí? Pero el tema no es que les ande, el tema es que sepan armar bloques if, elif cuando corresponda, if, elif y else, ¿no? Así que nada, usen if, elif, ¿sí? Bien, ahora, con todo esto es como se arma el menú. No sé si hubo alguna duda, pero eso es por un lado. Está perfecto. Sí, sí, todo bien, todo bien. De una. Entonces vamos con el siguiente concepto para este parcial que es listas. Bien, hay que empezar a entender las listas. No hay que saber mucho, vamos a ir muy al hueso, realmente muy a las cosas que nos interesan. ¿Qué hay que saber de las listas? De la lista hay que saber lo siguiente. Hay que saber que las listas son vectores, son arreglos, son listas, son arrays, ¿sí? Podríamos decir que todo esto son sinónimos y que son las formas que van a ver que los mencionan, ¿no? En los enunciados como arreglo, como vector, como lista, es una lista. Bien, ¿qué es una lista? Bueno, a modo muy conceptual es una variable del tipo mutable que es decir que se puede modificar a lo largo del programa, que es por eso que nos interesa, que se puede modificar a lo largo del programa. En este caso tenemos que saber de qué. Las cosas que tenemos que saber a modo muy práctico es cómo crear una lista vacía, ¿bien? Cómo crear una lista vacía. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay muchas formas. Lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable que va a ser vector lista, que va a ser igual a qué? A dos corchetes vacíos. O si no, van a ver por ahí en las respuestas que ponen list, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera de las dos funciones, cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Corchete o list devuelve una lista vacía. Lo siguiente que hay que saber es el punto append. Bien, el punto append es una función que básicamente lo que hace es anexar o agregar elementos al final de la lista, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto al final de la lista? Me refiero a que bien, agrega elementos al final de la lista y conserva su contenido anterior, ¿bien? Contenido anterior, ¿sí? Todo eso es lo que hace el punto append, ¿bien? ¿A qué me refiero con eso? Que el vector lista, si yo le aplico el punto append, ¿sí? Que es una función, o podemos decir un método, una función, vamos a decirle, en este caso, una función que agrega al final un elemento. ¿A qué me refiero con elemento? Bueno, ¿por qué le digo elemento? Porque es una forma genérica de decir que puedo agregar cualquier cosa, ¿sí? Puedo agregar un str, puedo agregar un entero, puedo agregar un flotante, puedo agregar una lista, o puedo agregar un objeto, que es lo que vamos a terminar agregando, ¿bien? Pero por el momento vamos a decir que agrego un 25, ¿bien? Un 25, un 50, un 70. ¿Y qué estaría pasando acá? Lo que estaría pasando es que en la primera línea de código, en esta línea de código nosotros dijimos que el vector lista es igual a una lista vacía, ¿bien? Pero ya en la siguiente línea de código le dije que agrego un 25 y ese 25 se agregará acá. Casualmente, si la lista está vacía, el último lugar también es el primer lugar, por eso se agrega ahí en el primer lugar o el último lugar, como lo vieron. Después, si le pido que agregue un 50, delimitará con una coma el espacio y pondré un 50 acá, pero conserva el 25 anterior. Y después le pido que agregue un 70 y conserva todo y agrega el 70 al final. Bien, eso es lo que está pasando. Ahora, lo que hay que saber de la lista es que tiene índices. Bien, tiene el índice 0, índice 1 e índice 2. Ahora, respecto a los índices, ¿qué es un índice como tal? Bueno, podríamos decir que este 25 ocupa una posición, un lugar, una casilla, un casillero, una celda dentro de la lista, ¿bien?
¿A qué me refiero a este lugar que está delimitado entre el corchete y la coma? Podríamos decir que es una casilla o un casillero dentro de la lista. Y el 25 está ocupando ese lugar o esa celda. Y estos índices lo que nos permite es acceder directamente a esos índices o esas celdas. Que de hecho esta es una de las formas que podemos hacer para acceder y modificar valores dentro de la lista a partir de los índices. ¿Cómo se accede? Bueno, se accede de la siguiente forma. Vector lista, índice 1. Yo quiero que ahora eso le sume 5, por ejemplo. ¿Y qué estaría pasando después de esta operación? Bueno, que el vector lista, como tal, que estaba acá, lo que hace es vector lista, índice 1, más igual a 5, vector lista, índice 1, o sea, el 50, le sumo 5, o sea que acá esto pasa a 55. Bien, y eso por ahora es casi todo lo que nos interesa de listas. Realmente vamos a ver un poquito más, vamos a ver foreign range. ¿Por qué? Porque acá para este parcial no les exigen tanto que usen un ciclo o el otro. Para el próximo sí, bueno, no está explícito, pero les bajan puntas si usan todo el tiempo foreign range. Pero por ejemplo, sepan del foreign range, bueno, acá hay que saber dos cosas. Lo primero que hace esta función len vector lista. Bueno, esta función len vector lista como tal lo que hace es devolvernos o nos dice o nos devuelve, como mejor lo entiendan, nos devuelve el tamaño de la lista que está dado por la cantidad de elementos. O sea que si mi vector lista tenía 3 números enteros, significa que su tamaño es de 3 por tener 3 elementos, ¿no? Ahora, esto sería entonces un range de 3. ¿Y qué pasa? Recuerden que el range por defecto valía como 0. Empezaba desde el 0 y llegaba hasta el valor que le indicábamos, menos 1. O sea que 0, 1 y 2. Ahora fíjense, los valores de i, que son 0, 1 y 2, casualmente son los valores de índice, ¿no? 0, 1 y 2 son valores de índice. Entonces yo podría decir que en un ciclo foreign range, la i, ¿bien? La i toma valores de índice, ¿bien? Eso, tómenlo en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, podría hacer modificaciones. De hecho, para lo que nos sirve principalmente el foreign range es para hacer modificaciones, aunque también podemos mostrar el contenido, pero lo usamos más para hacer modificaciones. Por ejemplo, vector lista, índice i, yo quiero que le sume 1, por ejemplo. Y lo que haría es que haga la i, la primera vez que vale 0, vector lista, índice 0, vector lista, vector lista, índice 0, o sea, el 25, le sumo 1, o sea que acá quedan 26, ¿no? Y la siguiente vuelta, da acá la vuelta, si, toma la i el siguiente valor, o sea que toma el 1 y suma otro 1, ¿bien? Eso es lo que va a ir pasando. Pero eso, como para que lo tengan ahí medio, de todas formas les voy a ir preguntando cuánto vale la i en cada una de las posibilidades. Pero es para que más o menos tengan una idea, ¿bien? Acá en un forín, a lo sumo sepan que la i está tomando otro tipo de valor, ¿sí? Fíjense la sintaxis, son muy diferentes. Acá dice foreign range, acá dice foreign vector lista. Foreign vector lista en este caso, lo que hace la i es tomar el valor de cada elemento. O sea que la i acá la primera vez toma el valor de 26, después de 55 y después del 70, ¿bien? ¿Para qué nos sirve todo esto? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a su momento, pero es simplemente por una cuestión de simplicidad. Miren lo corto que es este código, miren lo largo y confuso que puede llegar a ser este código, pero principalmente es por eso, ¿sí? No, podrían usar cualquiera de los dos que estaría bien, o tendría que averiguarlo, pero creo que está bien para ambos casos. Principal. Y acá ponemos esto con un pass. Y vemos por último, no sé si queda algo raro acá en listas, o está todo bien. Todo bien, todo bien. Perfecto, perfecto. Yo paso un poco por arriba a los temas esto porque, creo que dentro de todo lo vamos a ver más cuando apliquemos lo práctico. Acá, el siguiente tema son clases, registros u objetos, ¿bien? No son necesariamente sinónimos, pero podemos decir que sí, ¿bien? Pero no son sinónimos. A diferencia de esto que sí son sinónimos dentro de todo. Acá la clase, registro y objeto, la diferencia es que las clases como tal son, si les sirve a modo conceptual, o si no lo vemos muy, muy práctico, pero a modo conceptual las clases son un diseño o una plantilla base con la cual nosotros vamos a crear muchísimos objetos. Bien, en esta plantilla base nosotros vamos a definir los comportamientos o los atributos que tengan nuestros objetos que vamos a crear a partir de esta plantilla. ¿Bien? ¿Y qué es un objeto? Bueno, un objeto sería lo que construimos a partir de la plantilla. Este objeto va a tener atributos, propiedades, etcétera. ¿Bien? Pero bueno, por eso decía, no son lo mismo. La clase es la plantilla, el objeto es no sé, lo que se construye, ¿no? Pero de todas formas, a modo muy práctico, lo único que nos sirve saber es que cómo se definen las clases. Bueno, Python tiene su palabra reservada, que es class, bien, class con doble S, y después lo que sigue es definir alguna clase en particular. Nosotros lo que vamos a hacer es,
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A ver, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Tomar cualquier enunciado como tal y venimos y leemos. Podemos tomar este error, pero lo acabo de hacer, así que vamos a tomar otro. Puedo hacer este empleo que podemos hacer este empleo que hace mucho que no lo hago. Va, creo que va, no sé, igual son todos muy Creo que parecidos. estábamos haciendo, así que buenísimo, porque estábamos retrabados haciéndolo. ¿Cuál es el de empleo? Sí. Ah, mira. Dale, dale. De todas formas, probablemente no haga el mismo. Vamos a hacer uno un poquito más difícil. Eh, o sea, le voy a cambiar los enunciados para que sea un poco más difícil. Por cada empleo se tiene. Ah, bueno, eso. Se supone que hay que leer esto, ¿no? Acá igual siempre dice alguna boludez. Acá después dice por cada. Acá, esto, ¿bien? El nombre en negrita hace referencia al nombre de su clase, ¿sí? Acá no dice empleos, no dice no dice employment, no sé, no dice nada raro, ¿bien? Dice empleo. Dice empleo como tal y la clase se va a llamar empleo. Respeten ese nombre porque si no le bajan puntos si le ponen el nombre que a ustedes les pinta. Entonces, nada, pongan empleo, ¿sí? En este caso la clase empleo, ¿bien? La clase va a ser empleo. Y esta clase les dijimos que necesita definir los parámetros con los cuales nosotros vamos a construir un objeto, ¿bien? O sea que para eso nosotros necesitamos entonces una función constructora o inicializadora, que es así los nombres por los que se la conoce. ¿Y cómo es esto? Bueno, dentro de la clase vamos a poner def, que era la palabra para las funciones, y después vamos a poner un guión, y en este caso un init. Bien, ahora, ¿ustedes pueden usar el autocompletado? Sí, pero ¿qué pasa? Si yo pongo in, ¿no? Y ustedes, no sé, están medio dormidos y ponen un int, ¿qué va a pasar? Eso les va a dar un error, ¿sí? Eventualmente les va a salir el error, pero el tema es que es más difícil de detectar este error, ¿sí? Porque no es algo que Python dice automáticamente, no, acá se equivocó, no. Se supone que vos estás viendo bien lo que estás poniendo como funciones. Así que nada, miren bien, es init, ¿sí? Con la i, esa init, y acá va el self. Y después del self lo que va es una coma, ¿bien? Ya vamos a ver un poquito lo que es el self a modo muy práctico, pero después del self va una coma. Y acá después de la coma van los parámetros que van a eventualmente definir a los atributos que va a tener esta plantilla para crear los objetos. Y ahora lo que sigue es recuperar todos los atributos o parámetros. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, venimos acá y leemos. Después de que les nombren a la clase, probablemente empiece a enumerar todos los atributos de esa clase, ¿no? Acá nos dice que tiene un número de identificación de la empleo, un número de identificación, o sea, un entero, ¿bien? O sea que podemos plantear acá nuestro primer parámetro que va a ser un ID, que es un entero, ¿no? Yo les recomiendo que se los vayan anotando y después creamos todo, ¿no? Después dice una descripción de la empleo, sería un str, ¿no? Porque una descripción, una cadena de texto, un nombre, hace referencia a strings. Entonces, nada, asumimos que por más que ahí no diga que la descripción era un str, tenemos que saber que es un str, ¿sí? Después, dice que el tipo de empleo, que es un valor entre 0 y 39, bueno, lo vamos a cambiar. Vamos a decir que en realidad ahora el tipo de empleo va a ser tipo, que va del 11 al 20, ¿sí? Por hacer algún cambio. Porque nada, les quiero mostrar un concepto porque el 0 al 39 es bastante más fácil. Y ya lo vamos a ver. Y después que hay un monto mensual de sueldo o retribución que se paga por ese empleo, ¿bien? Ahora, después de eso entonces sigue el importe, ¿sí? Ah, bueno, yo todo lo que se refiere a plata, sueldo, precio, monto, deuda, no sé, cuota, lo que sea, importe. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de pensar mucho, entonces importe, así no me tengo que estar recordando si le puse precio, monto, cuota, lo que sea, ¿bien? Importe para plata. Ahora, una vez que le dimos todos los atributos, que a veces suelen ser 4, a veces 5, nada, se le va a agregar un parámetro más. Después dice que se desea almacenar. Bueno, yo les recomiendo que lean esto. Igual suele ser bastante estándar. Siempre hay que cargar una n cantidad de empleos en un arreglo de objetos. Arreglo vector lista, o sea, una lista de objetos o de registros, como lo quieran ver. Y listo. Ahora, después de leer todo eso, lo que les recomiendo es que lean el punto 1. Una vez que lean esto, lean el punto 1, porque a veces, si bien este no es el caso, a veces el punto 1 suele tener información extra sobre los atributos. Capaz en el punto 1 nos decían que el ID por algún motivo tenía que ser positivo, ¿no? Que también el importe tenía que ser positivo. Capaz era una obviedad, pero nada, si no nos decían podíamos poner 0, ¿bien? Pero nada, léanlos, ¿sí? Siempre el punto 1, pues ahí tiene información y también, nada, léanlo. Igual suele decir casi siempre lo mismo, pero bueno, por las dudas. Ahora, descripción str tipo ta ta ta. Listo. No necesitamos nada más. Entonces lo que hacemos ahora es definir los parámetros. ID, descripción, acá después el tipo y después el importe, ¿no? Y una vez que pasamos todos los parámetros, lo que sigue es definir los atributos. Y ahora vamos a poner que self
punto id va a ser igual a la variable que yo le pasé como id, ¿no? Sepan que acá no hay ningún problema en que esto se llame id, esto id y el atributo también se llame id, porque por ahí si ven la respuesta de los profesores, ven que acá le ponen numid y el atributo después se llama id. Y nada, como que se come el viaje de cambiar los nombres de las variables para nada, ¿bien? O sea, no hace falta, ¿sí? Le ponen acá id y listo, ¿sí? Ahora, lo que sigue es de vuelta a nuestro amigo control D. ¿Por qué? Porque ahora esto es muy mecánico. Realmente si hacen doble clic sobre alguna variable se selecciona como tal, lo copian con el control C, vienen acá, se delimita justo con el punto, control B, control B, control C, bueno, doble clic, control C, control B, y así. No sé si eso se entendió, pero sepan que, bueno, copienlo bien, ¿sí? Pero va por Tiempo ahí. más, ¿Cómo? para ganar tiempo más que nada. Sí, sí, realmente el punto uno y 2 es algo que si lo practican es tan mecánico que lo hacen en 15 minutos, 10 minutos. Y después el 3 y el 4 son 20 líneas de código, o sea que lo pueden hacer también en 10 minutos. Onda, no es algo que tarde mucho como tal. Pero sepanlo que tampoco es una carrera para ver quién lo hace más rápido, sino es que lo vean bien a lo que están haciendo, lo prueben. ¿Sí? Si les sobra tiempo, pruébenlo, que tiempo les va a sobrar probablemente. Y sobre todo dejen una base, ¿sí? Si hay algo que no se les acuerdan, dejen una base, yo les voy a mostrar lo que es la base de cada punto y después las condiciones extras, ¿bien? Acá, una vez que hacemos la función constructora, lo que sigue es, capaz, a modo muy práctico, yo les digo, el self, lo que tienen que saber del self, a modo muy práctico, es que es la forma que tiene Python de detectar o de saber que estamos hablando de un objeto o de otro objeto, de una variable o de otra variable, ¿sí? Que está el objeto uno o está el objeto 2, ¿bien? Eso es el self. ¿Que tiene una explicación más larga? Sí. ¿Que es un índice de memoria dentro de la memoria de Python y muchas cosas más? Sí. Pero lo que nos sirve a modo muy práctico es que es la forma que tiene Python de detectar que uno es el empleo 1 y otro es el empleo 2. Nada más. Ahora, también tienen que saber que, bueno, parte de la lógica de la presentación de self venía acompañado de que por defecto los objetos printean ese self, que ese self es el índice de memoria interna que le asigna Python a esa variable. Pero nosotros no queremos ver eso. ¿Por qué? Porque no nos interesa saber dónde está guardado. Lo que nos interesa saber es, sin embargo, sus datos como tal. O sea que tenemos que hacer una función que reemplace el print por defecto. O bueno, simplemente la función de str, si lo quieren ver, que reemplaza el print por defecto. Si lo quieren ver de otra forma, simplemente es la función de str, ¿bien? Def-str. Y acá simplemente ponemos str, también va con el self. Y recuerden que el self es la forma que tiene Python de identificar que se trata de un objeto u otro objeto. Ahora, lo que hacemos acá es simplemente venir y generar la palabra cadena. Hay muchas formas de hacer esto, yo lo suelo mostrar de esta forma por una cuestión de que nada, siento que es la más fácil. Y vamos a declarar que cadena es igual a id, dos puntitos, espacio, y acá ponemos después un más, ¿bien? Y este más se supone que en str aplica como un concatenar, ¿no? Entonces id más, y en este caso ¿qué? Self.id. Y ahora, ¿cómo funcionaría esto si ambos fueran str? Bueno, funcionaría que si el id fuera 1, acá pondría id 1, ¿bien? Estaría trabajando de esa forma. El tema, o el problema, es que el ID no es una str. ¿Por qué no es una str? Porque yo ya noté que el ID iba a ser un valor entero. O sea que str más entero va a provocar un error. Lo que tengo que hacer es transformar a este entero a str, ¿bien? Y ahora, lo que yo voy a hacer es poner cadena más igual. Y acá este más igual es como si yo estuviera siguiendo acá arriba, ¿bien? Pero en vez de seguir ahí arriba, quiero seguir acá abajo por una cuestión de que nada, sea más prolijo, ¿sí? Y acá pongo lo mismo, una de estas comillas, pongo un espacio, pongo una barrita, pongo otro espacio y pongo, por ejemplo, descripción, ¿no? Y acá dos puntitos, espacio, más self.descripción. Y ahí hacemos un control D y venimos con el tipo. Y el problema del tipo es que es un entero, ¿no? Porque es un intervalo entre el 11 y el 20, o sea que va a ser algún tipo de algo. De hecho, vamos a ver si lo reducimos. Vamos a ponerlo en el 15, o ya veo. No, lo vamos a hacer en 0.20. Ahora lo vamos a ver bien a eso. Self.tipo es un entero, así que vamos a transformarlo a entero. A str dijo. Y ahora lo otro que sigue es otro control D. Y acá el importe. Y el importe es un flotante, así que es el mismo problema. Y listo. Y ahí creamos toda nuestra cadena, ¿sí? Después no se olviden acá de retornar la cadena, porque si no también les va a tirar un error de que no están retornando la cadena, ¿bien? Ahora, esto para crear la función de print, no sé si lo tienen bien visto, esto es lo que se va a llamar cada vez que le digamos que printea un objeto de empleo. ¿Se entiende? Ujú. Ok, ok. Entonces no hay ninguna duda de todo todo esto, digamos. No, no, ni una.
Perfecto, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es directamente pasar a hacer el parcial este que estábamos haciendo. Lo cual vamos a aprovechar que está todo esto hecho, ¿no? Venimos acá, control C, control V, y acá venimos acá, buscamos el menú que habíamos creado, lo copiamos tal cual y lo pegamos acá. Y ahora, a ver qué es este error. Que este no es el rama principal, es el rama principal 2, y después no hay más errores, ¿bien? Ahora, una de las preguntas comunes es ¿cuándo hago el módulo, no? ¿Cuándo trabajo con módulos? Porque nos hacen trabajar con módulos. Bueno, la respuesta es, si ustedes saben trabajar con módulos, los pueden hacer desde el principio. Después, ¿cuántos módulos les piden? En mi año me pedían 3. Ahora me están diciendo que les piden 2. Así que Y dos. capaz, con hacer solamente uno, basta. Entonces vienen acá, ponen new, Python file, y acá ponen registro, ¿no? Total, ya hicimos la clase como tal, o sea, ya hicimos la clase registro, que sería esto, ¿bien? O sea que ya podemos mover todo esto con control X y lo venimos y lo traemos acá, ¿no? Y eso ya sería crear un módulo donde está el registro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que acá vamos a usar el módulo registro. Si bien todavía no lo usamos, lo vamos a usar, ¿bien? Entonces vamos a poner from, registro, import, asterisco, ¿no? Entonces, acá se marca en gris porque todavía no lo estamos usando, pero es para traer este módulo cuando lo necesitemos. Bien. Entonces, ahora sí podemos hacer el punto 1, ¿sí? Y el punto 1 no hace falta ni leerlo porque siempre es igual, ¿bien? El punto 1 por defecto les piden que carguen n y validen n. Y después que carguen el arreglo, cargar arreglo con n, básicamente, con n cantidad de objetos. Eso es la base del punto 1. Después vamos a ver algún punto extra, pero yo les voy a poner siempre al lado del número el enunciado base, ¿sí? Lo que tienen que poner mínimo como por defecto, ya sea porque lo saben o de memoria. Pero lo tienen que hacer. Y en este caso n va a ser igual a validar n, ¿sí? Validar n que recibe, que es una función, o sea que si n está igualado a validar n, es porque espera que validar n devuelva algún valor, ¿no? Entonces acá venimos, ponemos opción 1, ponemos dos cositos ahí, def validar n, dos puntitos, y acá lo que hacemos es simplemente pedir n, ¿sí? Es simplemente una verificación de que n no puede ser ni positivo, no puede ser ni negativo ni cero, ¿no? Ingresar cantidad de empleos a generar, ¿bien? Por dar algún ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es implementar acá un ciclo while donde n no puede ser ni cero ni negativo, ¿bien? Y es simplemente nada, porque se los piden, ¿sí? Si se los piden, lo tienen que hacer. En este caso, return n, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función tenía que retornar algún valor y va a retornar lo que ingrese el usuario, ¿no? Esto no sé si hay algún problema o está todo bien. Perfecto. Ok, esto sepan de todas formas que es siempre igual, pero si tienen algún problema como se debe decirlo, siempre avisarme, yo no tengo ningún problema en explicarles cómo está funcionando alguna parte del código, pero algunas partes por ahí las omito porque esto es siempre igual, ¿sí? Después, acá, carga del arreglo va a ser la opción, la primera función, en este caso carga de arreglo, recibe dos parámetros, uno es el vector de trabajo, que todavía no lo creé, por eso no me sale. Acá, recuerden que nos piden cargar un arreglo, por lo tanto, hay que crear un arreglo como tal, ¿sí? O sea que hay que crear un arreglo vacío o una lista o un vector que va a ser nuestro vector de trabajo o nuestro arreglo de trabajo, ¿bien? ¿Qué nombre le ponemos? El que ustedes quieran. Si quieren poner solamente una B, pónganle una B. Yo le suelo poner B guión bajo y el nombre de la clase, en este caso eran empleos, así que va a ser el nombre de la clase en plural. Vector de empleos y que va a ser el nombre... Sí, ¿Puedes poner solo B corta por una cuestión de comodidad? Sí, como... así, así, porque si no me voy a confundir después. De una, de Viéndole. una. De una, Está. igual siempre sabes lo que son solamente nombres de variables, ¿sí? O sea, no. Eso acostumbrate a verlo porque son solamente nombres de variables, igual, ¿eh? Yo porque si no me confundo después, entonces eso nomás. De una a una, pero igual eso empezá a ver lo que son solamente nombres de variables porque la respuesta por ahí cambian muchas cosas y al final tenés que entender que solamente se trata de nombres de variable y nada más. Está perfecto. Pero bueno, acá vamos a la B y en este caso carrera de arreglo recibe dos parámetros. Uno es el vector de trabajo, que es la B corta, y otro es la N, que bueno, es lo que pedimos recién, ¿no? Que es la cantidad que vamos a cargar. Entonces, esta función viene acá y la creamos, siempre hagan un comentario, si pueden hacer un comentario así o podemos hacer un comentario más con más ganas de resaltar y ponemos eso así tal cual, y acá ponemos esto, y acá después ponemos esto, y acá hacemos esto así, y acá ponemos, no sé, algo así, pero realmente ustedes decían que comentar. Vamos a hacer ese comentario por una cuestión de que así lo ven bien después porque esto va a terminar escrito con mucho código, ¿bien? Acá.
¿Cómo se hace esto? Hacemos un ciclo for i in range del tamaño de n, ¿bien? For i in range del tamaño de n significa que en este caso vamos a dar, por ejemplo, si el usuario acá ingresó un n que era igual a 3, significa que acá vamos a dar 3 vueltas, ¿no? O sea que vamos a crear 3 objetos de empleos. ¿Cómo creamos los objetos de empleos? Bueno, acá es donde yo les decía que les conviene anotarse ese machete como tal. ¿Por qué? Porque si no tendría que leer de vuelta todo esto, ¿sí? Y nada, es un montón de texto, mucho tiempo que se pierde, muchas cosas por demás. Ahora lo que sigue entonces es volver a traer nuestro machete que estaba acá, ¿no? Este machete como tal decía esto y ponemos control C y acá ponemos control V para copiarlo y acá vamos a particularmente copiar todo tal cual, pero a su vez fíjense que vamos a respetar los nombres de los parámetros, ID, descripción, descripción. Y acá cuando yo cree las variables van a llamarse también igual. ID, que va a ser un random.randit, ¿bien? Eso también fíjense, si yo puse random.randit, el módulo random se me importó solito, ¿sí? Como para que lo tomen en cuenta. Y después acá los dos paréntesis van los parámetros, van los parámetros realmente del randit, que son el límite inferior como el límite superior. En este caso el límite inferior va a ser 1 y el otro va a ser, no sé, 10. ¿Por qué 10? Porque no nos indicaban cuánto era el límite, así que podemos poner el límite que nosotros queramos y sepan que nunca les van a pedir que los números de identificación sean distintos, por una cuestión de que hay que hacer validaciones y muchas cosas extras que nada, no se las van a pedir, ¿sí? Muy lógico, no les piden tanta lógica, ¿bien? Así que 1 al 10. Y en este caso, sepan que en este caso el random randit puede tocar tanto el extremo inferior como el extremo superior, ¿sí? Entonces ahí por ese lado hicimos el ID, o sea que esta es la forma de cargar de enteros. Y después sigue la descripción, sí, que la descripción podemos hacer muchas cosas, podemos hacer una tupla, que no sé, una tupla de letras o una cosa así, pero nada, la forma que yo les recomiendo es que generalmente háganlo de esta forma, independientemente de qué STR les pidan, hagan como A, B, C, D, E, F, ¿sí? ¿Por qué A, B, C, D, E, F? Por una cuestión de que nada. Ustedes no sé si saben descripciones de empleos o se les ocurren, pero capaz pierden como más tiempo tratando de pensar una buena tupla que haciendo el enunciado, ¿sí? Si les piden de nombres, también lo mismo, A, B, C, D, F. ¿Qué es lo que haría el random.choice en este caso? Bueno, selecciona la letra al azar de acá. Por ejemplo, selecciona la letra A, la letra B, la letra C, y esa será la No sé, descripción A, ¿sí? no hace falta que esté separada por comas, como en una tupla. No. Va, depende, o sea, depende del caso. O sea, si vos le pasás una tupla como tal, va a seleccionar algún valor de la tupla. Pero si vos le pasás una cadena de texto al random choice, como en este caso, va a seleccionar una letra al azar, ¿sí? Ah, o sea, cualquier letra, digamos. Sí, Bien, cualquier letra, pero solo una, ¿bien? bien. Es simplemente para, no sé, agilizarlo capaz. Pero sí, podríamos haber hecho una tupla también. Pero nada, yo les recomiendo que lo hagan así. Total, está bien, ¿sí? Y acá ponemos Bien. str. Y después, acá, tipo, que también va a ser igual a un random.randit. Y acá va a recibir por parámetro el intervalo que nos indicaron, de 11 a 20, ¿no? Ahora, si leemos el punto 1, siempre suele decir que validemos o aseguremos que los valores de cada campo son correctos, ¿no? Eso se refiere con validar que los campos sean correctos, significa que respeten los intervalos, ¿no? Si va del 11 al 20 no puedo poner del 11 al 50, ¿sí? Así que a eso se refiere. Bien. Ahí va, ahí va. Entonces, eso por un lado. Y ahora lo que sigue es los importes, ¿bien? Los importes que sería un flotante, que sería capaz lo más difícil de crear porque es con random.uniform o uniform, como le quieran decir. Y ahora esto también, al igual que Randy, recibe dos intervalos, uno el inferior y otro el superior, y ambos pueden tocar. En este caso, ¿por qué 0,1? Porque nos pedía que fuera mayor a 0 y 0,1 ya cumple, ¿no? 10, ¿por qué 10? Bueno, yo, salvo que les digan explícitamente que el importe es de 100.000 a 1.000.000, yo les recomiendo que hagan números chiquitos, ¿sí? Por una cuestión de que es muy común que les pidan el promedio de los importes, el acumulado de los importes, y es mucho más fácil de controlar una suma con números chiquitos que una suma con números grandes, ¿no? Lo pueden hacer mentalmente. Ahora, sepan que esta es la forma de crear flotantes, pero ¿qué es lo que pasa? Que el uniforme lo que hace es traer un decimal, pero que tiene como 10 o 12 decimales, lo cual lo hace bastante feo al número, ¿no? O no sé, muy poco práctico. Entonces lo que se hace es que se le aplica la función round, ¿bien? Esta función round que es de redondeo, y round recibe dos parámetros en este caso. Uno es el número como tal, y el otro es una coma, y después el 2, que es la cantidad de decimales que quiero limitarlo. O sea, lo quiero redondear a 2 decimales, ¿bien? Y así se crea un flotante.
Entonces, si ustedes tienen dudas o no se acuerdan cómo crear todos estos pasos del flotante, háganlo entero, ¿sí? Ahí les van a bajar algún porcentaje, pero va a ser mínimo, a diferencia de que si se olvidan o no hacen directamente el importe por no saber hacer un flotante, ¿bien? Háganlo entero y bueno, nada, que les bajen lo que les tengan que bajar, pero sin problemas, ¿bien? Ahora, lo que sigue es declarar un objeto que haga referencia a la clase, o bueno, un objeto que se crea a partir de la clase. En este caso nos piden que eran empleos, así que le podemos poner cualquier nombre de variable, le podemos poner empleito, empleo, le voy a poner una E, ¿sí? Por una cuestión de no pensarlo tanto, le voy a poner E de empleo, y que es un objeto que se crea a partir de la clase de empleo, y que esta clase de empleo recibe por parámetro ID, descripción, tipo e importe, o sea que puedo hacer ID, descripción, así, todo ese viaje. Pero si yo respeté los mismos nombres de variable cuando lo creé, fíjense que ID, descripción, tipo, importe y se autocompleta todo, ¿no? Entonces, Una pregunta ahí. sí, Si viste que vos pusiste en from registro import asterisco, si yo pongo directamente el ajá. import registro, no me deja hacer eso, tipo me tomo como error. Acá si pones import registro decís. Claro. En vez de for registro import asterisco. Bien, porque son dos formas de importe diferentes, digamos. Si vos pones import registro, lo tenés que usar como registro. ¿Dónde está? Acá. Sí, Registro. me lo corrijo como registro punto de empleo, claro. Exacto. Porque fíjate que el random incluso usa esa forma. El random lo que hacemos es traer a la librería, pero las llamamos a las funciones poniendo random y después punto randit, a la función randit. En este caso, el from registro import lo que hace es como si estuviera toda esta hoja estuviera escrita acá, básicamente. Eso es lo que hace Bien, el import. perfecto. Después tienen una explicación de cuándo usar cada uno, porque realmente este es poco eficiente porque es como que está todo este código acá y capaz no necesitas todo ese código acá. Cambio este Bien, es un poquito mejor porque estás llamando las funciones según corresponde. ¿Cuál tenés que usar? El que vos quieras, porque no te corrigen eso, ¿sí? bien, perfecto. Yo siempre les Gracias. recomiendo este porque es más genérico, digamos. Solamente por eso. Bien. Pero bien, es por eso. Ahora, la E que es igual a la clase de empleo, o sea que creamos ahí el objeto y una vez que creamos el objeto como tal, ahora lo que hacemos es llamar a nuestro vector de trabajo, que en este caso es B corta, y ahora lo que hacemos es aplicarle el punto append, ¿no? El punto append que sería agregarle al final acá por parámetro la E, que hace referencia al objeto, ¿no? O sea que acá al final nuestro vector está quedando algo así como B, ¿qué era esto? Ah, empleo. Empleo 1, empleo 2, empleo 3. ¿Se entiende? Bien. Sí, perfecto, hay todos. Bien, bien. Ok, sepan que eso es lo que está pasando acá en este punto. Ahora, algo para que tomen en cuenta es que si ustedes lo dejan así nomás, si yo toco el punto uno es como que parece que no trabajó realmente. O sea, entro acá a punto uno, cargo 5 y me muestra nuevamente el menú. O sea, pareciera que nunca entró esta opción, pero en realidad sí entró, ¿sí? Así que lo que podríamos hacer capaz, si quieren, es por fuera del ciclo for. Si se acuerdan, es un buen detalle que pongan un print que diga como se cargó el arreglo, ¿no? Una cosa así, bien, bien genérica como para que diga entró esta opción, nada más, ¿bien? Bien. Pero nada, si se acuerdan, si no, nada, lo dejan ahí. Ahora, otro punto que pueden tocarles acá es algo más conceptual, como que le digan que cada vez que se carga este arreglo debe generar nuevamente el arreglo. ¿Sí? Esto no es común para nada que se los pidan, pero bueno, les pueden pedir. No sé, el año pasado lo pidieron, pero no me acuerdo si fue en esto o en el cuarto. Pero bueno, por las dudas, cada vez que se cargue el arreglo se debe generar nuevamente el arreglo. ¿A qué se refiere? Que el append lo que hace es que si yo ya tenía 5 elementos y le agrego 5, ahora voy a tener 10 elementos, ¿no? El tema es que acá les piden que si yo tenía 5 y agrego 5, en realidad quiero borrar los anteriores 5 y guardar los nuevos 5. ¿Se entiende? Sí. Ok, Ujú. entonces esa línea de código lo único que hay que hacer es acá, antes de cargar el arreglo, lo que voy a hacer es definir a mi B o mi vector como una lista vacía. Bien, es eso nada más. Eh, Bien. pero esto no se los piden por obligación. Si no les piden esto, no hagan esto, no, no hace falta realmente. Pero si lo hacen tampoco va a estar mal, porque tampoco les pedían que guardaran todo. Pero bien, eso por un lado. De hecho, acá después si le seguimos leyendo esto, por lo general suele ser bastante estándar. Esa condición suele estar después de este punto, sí, así que nada, tómenlo en cuenta, por eso les digo que lean completo el punto uno. Después dice que acá, bueno, a los sumos les decía que podían usar manual o automática. Ustedes en automática, sí, no, manual es un viaje, no se los recomiendo, ¿bien? Ahora, Bien. el punto 2. Bueno, el punto 2 también tiene una parte muy estándar que es la siguiente, ¿bien?
punto 2, acá vamos a poner la base, lo que ustedes tienen que saber sí o sí, aunque sea déjenlo escrito, o sea, probablemente más de memoria que porque lo saben, pero déjenlo escrito, ¿sí? Porque después sepan que eso les va a sumar puntos, ¿bien? Entonces acá punto 2 es mostrar el arreglo ordenado por algún punto, mostrar el arreglo ordenado por algún atributo, en este caso teníamos ID, por ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a ordenar por ID de menor a mayor, por ejemplo, ¿no? Y acá lo que hacemos simplemente es las funciones. Si nos dice mostrar el arreglo ordenado, significa que primero lo ordeno, ¿no? Primero ordenar el arreglo, que en este caso le paso por parámetro mi vector, que en este caso es la B, y bueno, vamos a hacer eso, ordenamos el arreglo. Bien. Venimos acá, ponemos, vamos a hacer el cartelito ese de la opción 2. ¿Dónde está? Acá está. Vamos acá, opción 2. Y acá, ¿cómo se ordena el arreglo? Bueno, tienen que usar el método de ordenamiento por selección directa. ¿Cómo era eso? Bueno, se lo pueden saber de memoria. Es totalmente válido realmente. Y después la otra, si no es que sepan lo que está pasando y lo pueden razonar. Realmente no hace falta aprenderse la memoria porque tiene bastante lógica lo que está sucediendo acá adentro, ¿sí? Si entienden lo que pasa, lo pueden razonar y plantearlo o escribirlo. Así que, nada, ustedes elijan cómo lo van a hacer. Pero de todas formas... si tienen duda con esto, díganme y lo vemos. O no sé si ya lo vieron, capaz. También está esa posibilidad, ¿no? Yo con esto es con lo que más me mareo. Ok, bien. Yo también. Ok, entonces, si quieren, lo vemos. De paso, les sirve para. O sea, lo anterior que hiciste, yo hasta ahí llego y esta parte es donde se me complica todo. Ok, Ah, ok. Bien, lo primero que tienen que saber son dos cosas, ¿no? Lo primero que. Ahí está. Ahí le pegué, sí, creo que sí. No, lo hice al revés. J. Ahí. Bien. Ahora, lo primero que tienen que saber es lo siguiente. Método de ordenamiento por selección directa. Acá. N que vale igual al tamaño de B. Bueno, vamos a crear un vector de ejemplo, ¿no? Solamente para ejemplificar. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner que esto, acá tiene eso, acá tiene esto y acá tiene esto, para que esté bien separado. Y acá ponemos que tienen índices, ¿no? Porque los vectores tienen índices, 0, 1 y 2. Y acá vamos a poner que a su vez, capaz les sirve también para verlo así como se están guardando los objetos también, porque aparte de estar dentro de una lista, después tienen todos sus atributos, ¿no? En este caso tiene el atributo ID, que no, este va a ser el 3, por ejemplo. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Bien. ¿Qué estaría pasando acá? Lo que estaría pasando es primero saber cuánto es el tamaño del vector. En este caso, si el tamaño está dado por 1, 2, 3 elementos, sería 3, ¿no? O sea que Bien. n que vale 3. Después nos dice que hacemos un ciclo for i in range del tamaño de n-1. O sea que n-1 sería 3 menos 1, 2. O sea que un range de 2. Entonces dijimos que en un ciclo for in range la i empieza valiendo como 0 por defecto, salvo que yo le diga otra cosa. Y se gasta donde hasta el valor que yo le indico, pero menos 1. O sea que 0, 1. Y después acá dice que el for j empieza... Ah, bueno, el range, sepan que en el primer paso ya les habían dicho que el range podía recibir más de un parámetro, ¿no? Si recibía solamente uno, era su stop. Sí, su stop o cuando frenaba ese contador o ese ciclo for. Pero si recibía dos parámetros, como es este caso, el primero iba a ser el start, o sea, de dónde empieza. Y en este caso empieza desde la i más 1. O sea que si la i vale 0, y más 1 sería 1, significa que la j va a empezar desde el 1 y va a llegar hasta n, que n sería 3, pero no llega hasta el 3, sino 3 menos 1 sería hasta el 2. O sea que j en este caso va a valer 1 y 2. Y ahora, ¿cómo trabaja esto? Es así. Acá la primera vez lo que hace es que la i toma el primer valor, que sería 0. Bien, o sea, la primera vez la i vale 0. Y la i entra al ciclo for j valiendo 0. O sea que 0 más 1 hace que la j empiece del 1. Pero acá la i, entiendan que vale 0. Y acá la primera vez la j va a valer 1. Y entonces lo que se hace es la comparativa. Y se dice que si el vector de trabajo en el índice i, vector de trabajo índice i, sería índice 0, vector de trabajo índice 0, o sea, el empleo 1 en su atributo id, o sea, el empleo 1 en su atributo id, supongamos que era 3. Si ese 3, o sea, acá es como que hay un 3, si 3 es más grande que vector de trabajo, en el índice j, en este caso la j es un 1, ¿bien? Vector índice j, o sea, un 1, o sea, el empleo 2 en su atributo id, empleo 2 id 1, dice si 3 es más grande que 1. Y como 3 es más grande que 1, ¿qué pasa?
Acá la condición o esta línea de código nos está indicando que ¿qué? Que el vector en el índice i, en este caso 0, o sea que todo lo que está en la casilla 0, vector índice 0, esta casilla, quiero que automáticamente pase a la casilla j, que en este caso sería vector índice j, sería el 1. O sea que quiero que todo lo que está en 0 pase a la casilla 1. Y por otro lado, que todo lo que está en la casilla j pase a la casilla 0, o sea que todo lo que está en 1 pasa a 0. En otras palabras, está rotando. O sea que acá se va a mover el E2, o sea el empleo 2, y el empleo 1 va a pasar al segundo lugar. Y obviamente que se van a llevar consigo a todos sus atributos, ¿no? Porque estamos rotando al objeto completo. ¿Se entiende? No, yo no entendí del primer if, digamos, de cómo sabe uno que es más grande que el otro. Acá. Sí, Bien, ahí. bien. Recuerda que este B es nuestro vector de trabajo que se está cargando con distintos empleos, ¿no? Del punto 1, que lo habíamos cargado con varios empleos. Sí, Bueno, cada uno de estos empleos como tal tiene atributos, por así decirlo, ¿no? Porque estos son objetos que están dentro de una lista. Y cada uno de estos objetos tiene atributos. Va a tener el atributo ID, va a tener el atributo de descripción, va a tener cada atributo. Acá tiene, por ejemplo, este tiene el ID 3, este tiene el 1, este tiene el 2. Después tienen también las descripciones, que son queda acá larguísimo, pero este tiene la A, este tiene la B y este tiene la C, por ejemplo, ¿no? Después también tienen los tipos y así van a tener con cada importe. O sea, cada objeto tiene un dato diferente, ¿bien? O sea, tiene como atributos diferentes y tiene sus propios atributos, ¿no? Ahora, acá lo que nos hacen es en esta condición es que nos piden que lo ordenemos de menor a mayor por ID, ¿bien? Entonces la comparativa dice que si el vector, ¿bien? Acá la i entra valiendo 0, dice si el vector, nuestro vector de trabajo en el índice i, o sea el 0, vector de trabajo, índice 0, se refiere a este empleo 2, si este empleo 2 en su atributo ID, empleo 2, atributo ID, o sea este 1, ¿sí? Supongamos que acá hay un 1, es más grande que el 3. Bueno, acá, que este número, que este otro ID. No sé si ahí más o menos da o sigo en la sí, comparativa. mucho mejor. Ah, bien. Bien, bien, pero después de la comparativa lo entendiste, digamos, esa parte, o lo vuelvo ahí. Sí, más o menos. Claro, No entiendo, eso no entiendo dónde compara fue. cada atributo, básicamente. Sí, ya sé como para cada atributo, pero, o sea, no entiendo. No importa, sí. O sea, ya me voy a dar cuenta. No, no, pero tranqui igual, porque ponele, capaz se te hace más difícil de verlo así, a ver, más gráficamente, si no está la ficha de Python, por ejemplo, acá, teórico, acá, acá, creo que es. A ver, acá. Acá, capaz de esta forma lo ves más gráficamente, aunque de todas formas vos tenés que entender que se están comparando IDs, ¿no? Imagina que estos números enteros hacen referencia a los ID como tal, ¿no? Y a ver qué Sí, pasa. ¿Cómo funciona el método de ordenamiento por selección directa, ¿no? Lo que se hace o lo que se dice es que se toma al primer elemento, en este caso el que está en el índice 0, o sea, la casilla 0, se lo toma como una suerte de pivot que se lo va a comparar con cada uno de los siguientes casilleros. O sea, que acá tenés un 7, por ejemplo, y este 7 lo que va a hacer es compararse la primera vez con el 3. Y va a preguntar, ¿el 7 es más grande que el 3? Sí, y como el 7 es más grande que el 3, esto van a rotar, y el 3 pasa al lugar del 7 y el 7 pasa al lugar del 3. O sea que el 7 quedó ubicado en la casilla 1, mientras que el 3 quedó ubicado en la casilla 0. La siguiente vuelta de ciclo, ahora el 3 se va a comparar con el 5, y va a preguntar, ¿el 3 es más grande que el 5? No. Entonces no va a hacer ningún cambio. Entonces ahora el 3 se va a comparar con el 2. ¿Y el 3 es más grande que el 2? Sí. Por lo tanto, el 2 va a pasar al primer casillero y el 3 se va a ir al último. ¿Bien? Y acá fíjate que en la siguiente línea, podríamos decir, la siguiente vuelta, el 2 ya quedó en el primer casillero, mientras que ahora el 7, que antes había quedado en la 1, ahora el 7 se va a comparar con el 5 y así sucesivamente. ok, perfecto. Ok, ok. Pero ese es el método de ordenamiento por selección directa. De todas formas, en serio que posta que al prendérselo de memoria también es muy válido porque esto siempre es igual, ¿sí? No cambia nada. Realmente, bueno, en realidad sí cambia el atributo por el que nos piden ordenar, ¿no? Pero realmente Bien, el resto es igual. Y de hecho, tiene que ser igual, ¿sí? No quieren inventar nada porque la van a cagar por ahí. Por ejemplo, acá esto es así solito, ¿sí? No se le agrega ni un atributo ni nada. Es la celda completa que se mueve del lugar, ¿bien? Cuando nos Eh, piden de menor a mayor. claro, claro. Y eso sepan que, por ejemplo, la boquita, esta boquita, ¿sí? Esta boquita de acá, es la que define si está de menor a mayor.
o mayor a menor. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Que en este caso, casualmente está de menor a mayor. Sí, yo ya lo sé porque acá está comparando la I con la J y se va a ordenar de menor a mayor, ¿no? Si esto tuviera, por ejemplo, acá la J y acá la I, está ordenándose de mayor a menor. Pero a ustedes no hace falta que cambien eso. ¿Qué tienen que cambiar ustedes nomás? La orientación de la boca. Si ustedes ponen esta boquita al revés, ahora se está ordenando de mayor a menor. Si lo ponen por este lado, de menor a mayor. ¿Cómo se pueden dar cuenta? De última, si no se lo recuerdan, pruébenlo. Pruébenlo, fíjense cómo está ordenado y si está ordenado como ustedes quieren, lo dejan así. Y si está ordenado al revés, a como ustedes quieren, cambien la orientación de la boca. ¿Se entiende? Perfecto. De 10 de 10. O sea, en este enunciado está de mayor a menor. Está de menor a mayor. Ahora está De de menor a distinto. mayor. Sí, sí. Bien. De paso, el enunciado que creé acá nos pedía de menor a mayor, que es lo más estándar. Pero igual, de todas formas, probalo. O sea, Bien. capaz pones al revés, pones la J acá y la I acá y ya se te da vuelta, ¿me entiendes? Pero en todo caso, no te desesperes, cambia el orden de la boquita y nada más. Bien, bien. De una. Pero bueno, después, lo que sigue, acá nos pedían como base que ordenáramos, sí, esto sí o sí va a ordenar, es por algún atributo que tienen que ordenar, y después de ordenar que lo mostráramos. Entonces, después de ordenar, ¿no? Voy a hacerle la función mostrar arreglo. Y mostrar arreglo va a recibir por parámetro la B o el vector. Que en este caso lo que hace el vector es venir acá y venimos y ponemos def, mostrar arreglo, B. Y acá lo que se hace simplemente es hacer un ciclo for i, in B o en vector. Y acá lo que hay que empezar a ver es cuánto vale esta i, ¿sí? Porque esta i está tomando algún valor. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, hay que saber que cuánto es el valor que vale la i in vector. ¿Se acuerdan cuánto valía la i en este caso? 0. 0. Ok. Bueno, en este caso no valía 0. ¿Por qué? La i tomaba los valores de 0, 1 y 2 o los valores de índice cuando hacíamos un ciclo for in range. ¿Sí? Cuando hacíamos un for in range, la i valía como 0, 1, 2, etc. ¿Bien? Ahí vale lo que Lo que vale el primer. E1. Claro. Lo que tiene el contenedor. En este caso E1, E2, E3 y así sucesivamente. Bien, perfecto. Pero sí, es eso. Perfecto. Entonces, acá. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque ahora yo simplemente puedo poner acá directamente algo como print i. ¿Por qué? Porque si yo sé que la i vale como un objeto y le digo que me printea el objeto, significa que si le digo que me printea el objeto, está dando o está diciendo que haga esta función como tal, ¿sí? O sea que eso es lo que estás haciendo acá. Así, esta es la función para mostrar el arreglo si sabemos usar el for IP, ¿bien? Por cada vuelta a printear Un objeto todos diferente, claro. todos los objetos. Claro, porque la primera vez vale como E1, después como E2, después como E3 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ah, esa es toda la función. Sí. Ah, mira. Mucho más fácil. Sí. Claro, sí. Sí, eso es si ustedes entienden bien esto, porque si no ustedes deberían hacer también. A ver, no se lo recomiendo porque está bueno que entiendan lo que está pasando, pero si quieren aprendérselo de memoria, siempre pueden usar el foreign range para acceder a los elementos, digamos. Y acá ponen vector índice i. ¿Qué pasa? Esto, al menos sintácticamente, es como un viaje, ¿sí? Se puede prestar más a la confusión, se pueden olvidar estos corchetes, se pueden olvidar de acceder a la i. Y acá están logrando ambos el mismo resultado, ¿sí? El tema es que esto, si ustedes saben cuánto vale ahí, es mucho más fácil, ¿no? O mucho más limpio, realmente. También. Claro, pero Ujú. yo tengo otro ejemplo, por ejemplo, en otro parcial que te pide que, por ejemplo, cargues con montos mayor a tal cosa. Y ahí cargues todos los vectores. Entonces, o sea, no sé cómo lo haría con el for i in B. Ah, bien, ahí lo vemos, pero sí, es bastante común. Pero eso es como acá como las opcionales, las posibilidades, Bien. que hay varias. Pero sí, esa es una de las más comunes. De hecho, sí, ahí lo vemos, pero bueno, esto es como la base, ¿sí? O sea, esto es algo que ustedes se tienen que entrarse y hacerlo en 20 minutos máximo. Entran, se sientan, lo hacen, punto 1, 2, mitad del parcial. El resto es mucho más fácil, ¿eh? Así que, Bien. nada, esto es algo que practiquenlo posta, que esto les asegura un 4, creo. Yo Así tengo que, una pregunta. sí, sí. Lo de ordenar arreglos, o sea, eso también básico en todos los parciales. Sí, en todos. Tienen que usar sí o sí este método de ordenamiento por selección directa, sí o sí. Pero ya es Eh, listo. Bueno, sí.
Y de hecho va solamente para este parcial y nunca más, así que nada, por eso les digo que aprenderse de la memoria para este parcial es perfectamente válido, total no lo van a usar nunca más. Porque Bien, para el bueno, cuarto ven otra forma y el recuperatorio usan la forma del cuarto, así que no. ok. Eh, bueno, entonces, ahora, recién ahora, nosotros podemos probar qué está pasando en el programa, ¿no? Porque antes no teníamos la función de mostrar y ahora cuando cargamos el arreglo lo cargamos y ahora ponemos la opción 2 de mostrar el arreglo y ahí nos muestra a todos nuestros empleos, ¿no? ID1 está ordenado de menor a mayor por ID, como queríamos, ¿no? Acá lo confirmamos y acá están las descripciones que se crearon, los tipos y los importes, ¿bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora lo que sigue es simplemente los demás enunciados. Pero, como para sacarles algunas dudas por si les surge, dice que mostrar todos los empleos a razón de uno por línea. Y en esta pregunta es bastante común, ¿qué es razón de uno por línea? Esto que hicimos. Esto es a razón de uno por línea, ¿sí? Así que ya se está cumpliendo cuando creamos el STR en un principio, ¿bien? Ahora, después dice que en un listado de menor a mayor, según la descripción de los empleos, bueno, por ejemplo, vamos a agregar la condición que dijiste que sea, no sé, solo mostrar los tipos de empleos superiores a T, que se carga por teclado. ¿Bien? ¿A Bien, qué se sí, refiere esto? excelente. Se refiere a que ustedes, primero que nada, si les dice que se llama T, se llama T, ¿bien? Eso no lo cambien. Eso. Y el orden lógico es el siguiente. Se supone que primero tengo que pedir T, ¿no? Y ahora hay que saber a qué hace referencia esta T. Esta T hace referencia a los tipos de empleo. ¿Y los tipos de empleo qué eran? Tipo de empleo eran un número entero. O sea que lo que cargue el usuario tiene que ser un número entero, ¿bien? O sea que no puede ser solamente un input. Tiene que ser un int input, ¿bien? Eso tómelo en cuenta porque si nos está pidiendo en este caso un tipo de empleo que es un número entero, esto tiene que ser un int input. Y acá vamos a poner que ingresar tipo de empleo a superar, ¿bien? Y ponemos ahí los dos puntitos y un espacio y listo. Ahora, esta T, ¿a dónde la pasamos? La pasamos acá, a mostrar arreglo. Mostrar arreglo va a recibir un parámetro, la T, ¿bien? Y en este caso lo que tendríamos que hacer es agregarle, porque acá nos tira un error de que nuestra función de mostrar arreglo no tiene ese parámetro, ¿no? O sea que hay que agregárselo, ¿bien? Obviamente que ustedes lo pueden hacer todo de una, pero bueno, era para ir por orden. Pero sí. Ahora, este tipo de empleo, hay que saber una cosa. Que acá, si la i como tal vale como cada objeto, ¿bien? Si está valiendo como un objeto distinto cada vuelta de ciclo, significa que también esta i tiene los atributos de ese objeto. O sea que yo puedo acceder al if i punto tipo, ¿no? Puedo acceder al atributo punto tipo y ahora sí hacer la comparativa como yo quiero y que solamente muestre a los que superen a t. Y entonces simplemente si supera a la i punto tipo, o sea, a la i en su atributo tipo, recién ahí lo printeo. ¿Se entiende? Perfecto. Claro, mucho más fácil que con los subíndices, la verdad. Bien, bien, Un bien. kilo. Sí, sí, o sea, está bueno porque principalmente por lo limpio que es, ¿no? O sea, es mucho más limpio Sí, sí. el código así. También es más visible todo, o sea, tiene como sus partes buenas. Y lo mejor de todo es que entiendan lo que están haciendo realmente y lo que... Porque realmente se pueden aprender estas 80 o 90 líneas de código que sean y van y se sacan un 10, onda. También está esa posibilidad, ¿no? Obviamente lo tienen que practicar para aprendérselo, pero está esa posibilidad. Entonces, ahora, otro enunciado muy común, va, no tan común, por lo general suele ser más fácil, pero uno que es muy común es que diga al final del listado, mostrar, eh, vamos a hacer el común, que es este, a mostrar la cantidad, no, sí, el acumulado, porque por ahí suelen tener más problemas con los acumulados. El acumulado de los importes que se mostraron, ¿bien? ¿A qué se refiere esto? Que tenemos que hacer un acumulador, o sea, acumulador que es igual a 0, ¿bien? Una variable que nos represente el acumulador y cuándo va a acumular cada vez que muestro algo. ¿Y cuándo muestro algo? Cuando se cumple la condición. O sea que acá el acum va a sumar ¿qué tenía que acumular? Los importes. O sea que tengo que acumular el atributo i.importe, ¿bien? Y al final, por fuera del ciclo for, porque nos decía que al final del listado printemos algo como print el acumulado de los importes mostrados es dos puntitos y acá ponemos el prom, no, el acum, ¿sí? ¿Se entendió Bien. eso? Sí, perfecto. De Sí, 10. perfecto. Porque eso no es lo más difícil. Lo más difícil es eso que estaba por poner, el promedio, ¿sí? Mostrar el promedio de los importes. ¿Por qué es más difícil? Porque ustedes tienen que saber lo que es un promedio, ¿no? Lo que es un promedio es un acumulado sobre una cantidad, ¿no?
Pero acá hay que preguntarse acumulado de qué. En este caso nos dice promedio de los importes, o sea que el acumulado va a ser de los importes sobre la cantidad de qué. ¿De qué eran esto? Empleos que se mostraron. Bien. O sea que necesitamos una variable, como recién, que es el acumulador, que nos representa el acumulado, y otra variable que va a ser un contador que nos represente a la cantidad. O sea que acá el acumulado suma cada vez que muestro algo y la cantidad suma cada vez que muestro algo. Pero va a sumar ¿qué? De a 1. Uno. Perfecto. Y acá al final, por fuera del ciclo for, calcularemos el promedio que va a ser igual al acum sobre la cantidad. ¿Sí? Le puse con. Sí. Bien. Y ahora sumo, acá cambiaremos esto en vez de acumulado el promedio de los importes y queda justo. Y ahora sepan a lo sumo que ustedes tienen que empezar a salvar ciertos errores, ¿no? ¿Por qué? Porque este contador no puede ser 0, pues si no sería división por 0 y no se puede realizar, ¿bien? O sea que el contador tiene que ser mayor a 0 para recién poder hacer esta operación, ¿bien? Bien, perfecto. También por defecto podríamos asignarle un valor al promedio, es decir que en un principio promedio vale 0, pero si el contador es más grande que 0, revalúo su valor, ¿bien? Bien. Era por eso nomás, y acá obviamente hay que printear el promedio. Bueno, y eso de lo más difícil que les puede tocar, y ahí más o menos ya vimos el punto 2, ¿bien? Bien, excelente. No sé si quedó alguna duda, vos todo bien, pero resto, Bien, yo estás adentro del mostrar, vector o arreglo o lo que sea. sí, es dentro del mostrar, sí, mostrar arreglo, sí. Ahí se hace esto al final del listado, porque ahí tenemos el listado de cuando se muestra, ¿bien? Sería lo más fácil, ¿bien? Que se puede hacer afuera, sí, pero no, es un viaje. Eh, pero de 10, de 10, de 10. Entonces, Bien, ahí ya estaría el arreglo, o sea, ordenado y todo, digamos. O claro, sea, está sí, bien, porque primero se ordenó y después hacemos las comparativas, todo. claro. Así que lo que sigue es el punto 3 como tal, ¿bien? Punto 3 que siempre es lo mismo, determinar y mostrar la cantidad, o podemos hacer la cantidad de empleos por cada posible tipo, por ejemplo, ¿no? Y en este caso los tipos iban del 11 al 20, si no mal recuerdo. Obviamente que les cambié porque el otro creo que iba del 0 al 39. En este caso va el tipo del Sí. 11 al 20. Y estos serían del 11 al 20, o ustedes no tienen por qué saber calcularlos, pero son 10 contadores, ¿bien? ¿Ustedes lo tienen que calcular? No, no lo tienen que calcular, ni siquiera tienen que saber si es un vector de conteo, porque al parecer se los dicen. Dice, determinar la cantidad de empleos que hay en el arreglo por cada tipo de empleo posible, es decir, 24, 40 contadores. ¿Por qué 40 contadores? Porque va del 0 al 39, ¿sí? Estos son 40 contadores, ¿sí? Aunque no parezca 39 menos 0, sí da 39, pero hay que sumarle 1, entonces son 40, ¿bien? Ahí da los 40 contadores. Y después dice que en un total, en un vector de conteo. O sea, ya les dice que es un vector de conteo. De todas formas, si no les dieran toda esta info, sepan que cómo sabe si es de conteo o de acumulación. Bueno, si les pide cantidad, ahí ya está hablando de conteo, ¿sí? Si les dijera la sumatoria de los importes, ahí está hablando de acumulación. Bien, es la única diferencia. Después, este también tiene algunos puntos extra, pero nos vamos a enfocar por ahora, como dijimos antes, en la base, lo que tienen que dejar escrito sí o sí, lo que lo tienen que saber o porque lo saben o de memoria, pero háganlo, déjenlo escrito, ¿sí? La base es generar el vector como tal, ¿bien? Generar vector conteo o acumulación según corresponda, en este caso le voy a poner conteo, y recibe como parámetro por el momento solamente la B, que es nuestro vector de trabajo, ¿bien? Ahora, determinar y mostrar son 3 pasos, ¿sí? Son 3 pasos que ahora lo vamos a ver, pero son nada más que esos 3 pasos que son en total creo que 5 líneas de códigos o 6. Pero más o menos eso. Obviamente que el punto no es que sean pocas, sino que es muy conceptual, ¿bien? El primer paso. El primer paso sería generar el vector como tal, ¿sí? Generar el vector de conteo o acumulación según corresponda. Acá lo que hacemos es simplemente poner B conteo o B acum o como le quieran poner. Yo le voy a poner B conteo. En este caso va a ser B conteo, que es igual a una lista que empieza en 0 y que se multiplica en este caso por 10. ¿Por qué por 10? Porque nos decían por cada tipo posible. Y los tipos iban del 11 al 20 y acá casualmente son 10 contadores, ¿bien? Así que sépanlo eso por un lado. Y ahora, lo que hay que hacer después de eso es entender más o menos cómo funciona esto. Así que, cierto que... Ahí va, B conteo. Y ahora lo que voy a hacer es ruñar esto, así me da la listita
que es para mostrarle, ¿no? Esto, sepan que eso que hicimos ahí, 0 por 10, en realidad es como que está mostrando algo como esto. Así que el vector de conteo se construyó algo así. 10 contadores, todos que inician en 0, ¿sí? O sea que nuestro vector de conteo tiene 10 elementos. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo siguiente. Vamos a poner esto ahí, ahí, ahí y ahí, por las dudas. Y acá hay que entender algo. Si es un vector, es un arreglo, es una lista. O sea que tiene índices, ¿no? O sea que tiene el índice 0, 1, 2, 3, 4 y etcétera, ¿bien? Acá. Uy. Eso por un lado. Y después lo que hay que entender es que tiene tipos, ¿no? Bueno, ahí lo vemos. Bien, ahora hay que entender. Acá hay que entender que los índices en un vector de conteo, los índices, en teoría, bien, los índices referencian a cada tipo posible. Y es más, esto lo voy a cambiar, ¿sí? Para que sea más fácil, pero ahí les digo cómo es el concepto. O lo dejamos así, sí, mucho viaje. Hay que curtirse. Bien, ¿cuál es el problema como tal? Bueno, el problema como tal es el siguiente, ¿sí? Fíjense algo acá. 11, 12, 13, 14 y bueno, hasta el 20, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en teoría el vector de conteo tiene que referenciar los índices, ¿no? Los índices de este vector de conteo deberían referenciar a cada tipo posible, ¿no? A cada tipo de empleo posible. En este caso es un tipo de empleo. Uy. A cada tipo de empleo posible. Pero ¿qué pasa? Los tipos eran números que iban del 11 al 20. ¿Y cuál es el problema? Que el 11, ¿sabes? Por sí esto termina en el índice 9, porque son 10 contadores, o sea que va a terminar en el índice 9. Y eso ya es un problema, porque el 11 no existe ni siquiera en los índices, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr, o por así decirlo, lo que tenemos que hacer es ver la forma en la que nosotros podamos lograr que este tipo, o sea el 11, corresponda con el índice 0, que el tipo 12 corresponda con el índice 1, que el tipo 13 con el 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el arreglo matemático necesario para poder lograr esa correspondencia entre los índices y los tipos. ¿Bien? Bien. No sé si se les ocurre. Y Ajá. eh, tipo menos, Los dos. eh, 10. no, porque el primero no te da. Tipo menos tipo, más uno. Ok, el de menos 10 estaba cerca, pero sí, claro, el primero no le daba, pero hay que restarle entonces ¿cuánto? Al 11 hay que restarle ¿cuánto para 9. que dé 0? 11. 11. Ah, no, Perfecto. 11. Exacto, es eso. Al 11 hay que restarle 11 para que nos dé 0. Al 12, si le restamos 11, nos da 1. Claro, ¿Bien? claro. Ese es el concepto. Sepan que ese concepto va a aparecer siempre que el integral o lo que le den no sea ideal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque podría ser, o podría haber pasado como fue en este caso en el parcial, que el intervalo empezaba desde el 0 hasta el 39. O sea que ya empezaba del 0, ¿bien? Por lo cual, si esto empezaba del 0 y era, por ejemplo, del 0 al 9, que son 10 contadores, fíjense que los tipos ya correspondían sin ningún problema, o sea que no había que hacer nada, ¿bien? Sepan que si es del 0 al 9 sería lo ideal porque no tienen que hacer ningún arreglo matemático. Pero, si no empieza del 0, por ejemplo, y ya empieza desde el 1, ¿cuánto tendría que haber restado? Si va del 1 al 10. 1. Exacto. Eso es el concepto. Ese concepto, ese es el concepto, ¿sí? Que se le tiene que restar cierto valor para que coincida con el índice, ¿sí? Porque esa es Ok. la solución, ¿bien? No se les ocurra crear más contadores porque no, eso va a estar mal, ¿bien? La solución No es... puede tomar ahí con un random random, ya no se puede. ¿Cómo? Porque si te hace ponerle el tipo sea un random random, en Ujú. vez de, en vez del 11 al 20. Ah, no, nada, nada, nada. No, Ah, no, ya entendí, ya entendí. ok, ok. Siempre le vas a Eh, restar el primer valor. sí, Claro, sí, sí. exacto. Es eso. Ese Bien. es el concepto. Bien, entonces, ¿para qué logramos eso? Para que ahora sí los índices hagan una referencia directa con los tipos. O para que los tipos hagan una referencia con los índices, ¿bien? ¿Por qué? Porque eso es necesario para el segundo paso. Yo les dije que esto eran 3 pasos. El segundo paso es el de rellenar el vector de conteo, ¿bien? Rellenar el vector de conteo o de acumulación. Y en este caso, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente un ciclo for in B, ¿sí? Porque en B, B, recuerden que era el vector de trabajo, ¿sí? Vector de trabajo que acá no sé si se acuerdan cuánto valía la i en un ciclo for in B. Así, directo. Igual El valor el, que tiene. ¿Ok? Bien, bien, sí, es eso. no sería, claro, E1, E2.
Exacto, exacto. Igual a los objetos podríamos decir o el contenido o al valor dentro de cada celda, pero sí, es eso. Bien, bien, bien. Van bien, perfecto, perfecto. Porque la guía entonces está valiendo primero como un empleo uno, después como un empleo 2, después como un empleo 3. Pero Bien. acá vamos a hacer vamos a hacer esto como con... Ah, claro, estas no son 1, son 11, 12 uy, y 11. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer para rellenar el vector de conteo es que vamos a recorrer a nuestro ciclo, a nuestro vector de trabajo, pero acá lo que vamos a hacer es al vector de conteo en el índice i punto tipo, ¿sí? Porque recuerden que si la i vale como un objeto, puede acceder a sus atributos, en este caso i punto tipo. ¿Y por qué índice i punto tipo? Porque en resumen dijimos que los índices tenían que hacer referencia a los tipos, ¿no? Pero el tipo no hacía una referencia directa con el índice, entonces había que aplicar un arreglo matemático. Y ahí es donde aplicamos este menos 11, ¿bien? Y ese menos 11 más igual a 1, porque es un vector de conteo, ¿bien? Entonces, si vemos cómo funciona o trabaja esto es de la siguiente forma, ¿bien? La primera vez en un ciclo for in en vector, lo que va a hacer es tomar la i, el valor del e1, o sea, el empleo 1, y acá va a decir vector de conteo índice i, o sea, empleo 1, punto tipo, empleo 1 en su atributo tipo, o sea, el 11, 11 menos 11, 0, o sea que vector de conteo índice 0 le sumo 1, vector de conteo índice 0 le sumo 1, y acá fíjense, le sumé 1 al índice 0 que correspondía al tipo 11. O sea que ahí logré exactamente lo que quería. ¿Se entiende? Bien, bien. Ok, Sí. ok, ok. Y por ejemplo, el 12, ahora lo que haría, o bueno, la siguiente vuelta de ciclo, una vez que hacemos esto, la siguiente vuelta la i va a valer como el objeto 2, o sea, el empleo 2, acá. Empleo 2 en su atributo tipo, o sea, el 12, y acá dice vector de conteo i.tipo 12 menos 11, 1, vector de conteo índice 1, le sumo 1, vector de conteo índice 1, Dos. le sumo 1. Bien, y ahí casualmente este corresponde con el 12, ¿no? El índice 1 con el 12. ¿Se entiende? Ok. Es lo que te pedí la consigna, que Ah, bien, la consigna nos pedía que, bueno, te dice determinar y mostrar la cantidad de empleos por cada posible tipo. En este caso son 10 bien, contadores. Pero la bien, bien. original probablemente te decía lo mismo, porque te dice determinar la cantidad de empleos que hay en el arreglo por cada tipo de empleo posible. Bueno, similar, ¿no? Y Sí, en sí, este sí. caso son 40 contadores. Ahí vamos a ver la otra consigna, pero por ahora, ¿esto todo bien? Digamos lo de retener. Sí, Perfecto. Sepan que, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un vector de conteo y uno de acumulación. Acá es el único paso que difiere. Digamos, en vez de hacer esto, probablemente lo hubiéramos llamado vacuum para empezar. Y después, esto al acceso al índice es igual. Lo único que cambia es que en vez de sumar uno, probablemente acumule algún atributo, ¿no? Por lo general, el importa. Pero algún atributo, ¿bien? Esa es la única diferencia. Es el único paso donde difieren el vector de conteo y el vector de acumulación. ¿Bien? El resto, bien. todo igual. Entonces miren, primer paso, una línea de código. Segundo paso, dos líneas de código. Y tercer paso, tiene tres líneas de código o dos, no me acuerdo, pero ahora lo vemos. Mostrar el vector de conteo o acumulación. Eh, mostrar el vector de conteo o acumulación. Y sí, era eso nomás. Porque recuerden que nos piden determinar, acá lo determinamos y acá lo mostramos. Bien. Y en este caso, lo que se hace para el vector de conteo es simplemente, o casi siempre, bueno, por no decir siempre, se hace un ciclo for i in range del tamaño del vector de conteo, ¿bien? El de conteo, no el de trabajo, de conteo. Y acá, venimos acá y ponemos dos puntitos. Y acá lo que hacemos simplemente es saber cuánto vale la i en un ciclo for in range. Y primero en realidad tenemos que saber cuánto vale el len de ben conteo. ¿Saben cuánto vale el tamaño del vector conteo? 10, ¿no es? Sí, perfecto, es eso, es 10. Porque acá lo habíamos declarado al principio que tenía 10 contadores. O sea que su tamaño son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elementos, ¿no? Bien. Bien. Entonces lo que sigue es saber qué valores adopta la i en un ciclo for in range. ¿Bien? No sé si lo tienen ahí. Entonces, por cada vuelta va a tomar el valor que tenga el vector de conteo, o sea, 1, 1. Puedo hacer 0, 1. Ok. Ah, claro, acá toma primero el 0, después el 1.
Claro, eso, los valores de índice, ¿no? Primero toma el 0, después el 1, después el 2, después el 3. Eso es lo que está haciendo un ciclo foreign range. La I está tomando valores de índice, 0, 1, 2, 3 y bueno, todos los que sigan, ¿no? En este caso, hasta el 9, ¿bien? Ahora, hay que entender, como dijimos antes, que los índices, ¿bien? Porque está ahí, si toma valores de índice, serían los índices del vector de conteo. Los índices, en teoría, hacían referencia a cada posible tipo, ¿no? O a cada tipo de empleo posible, como pusimos acá. Entonces, dicho eso, bien, dicho eso, lo que podemos hacer acá es simplemente un print. Y el print va a ser algo como que tipo de empleo, dos puntitos, coma, y, coma, tiene la cantidad de, dos puntitos, coma, b conteo en el índice i. Bien, y esto se mostraría algo así, digamos. Tipo de empleo. Bueno, esto, ¿cómo entra? La primera vez en un ciclo foreign range, la i entra valiendo 0, ¿bien? Tipo de empleo i, o sea, 0. Tiene la cantidad de vector de conteo índice 0. Vector de conteo índice 0, o sea, 1. ¿Bien? Pero ¿cuál es el gran problema acá? El problema es que no existe el tipo de empleo 0, ¿no? En teoría, los tipos de empleo van del 11 al 20. Bien, o sea que acá estamos mostrando mal información realmente, porque no existe el tipo de Claro. empleo 20, tipo de empleo 0. Y que Entonces, le sumas 11. exacto, es eso. A modo muy práctico, es que si nosotros tuvimos que restar algo para rellenar el vector de conteo, cuando lo mostremos, para que la i o el índice haga referencia directa al tipo de empleo, hay que sumarle eso que le restamos, ¿bien? Y en este caso sí, son 11, ¿no? Porque le restamos Bien. 11, acá le sumamos 11. Y entonces ahora, cuando lo mostremos como tal, sí va a dar bien, ¿no? Porque ahora si digo for i in range y entra la i valiendo 0, tipo de empleo 0 más 11, o sea 11, que el tipo de empleo 11 tiene la cantidad de vector de conteo índice 0. Acá no se suma nada, ¿sí? Acá se queda igual. Vector de conteo índice i, o sea índice 0. Vector de conteo índice 0, en este caso 1. Y ahora sí, el tipo 11 tenía 1, así que nada, está bien. ¿Se entiende? Profe, Sí. Sí. yo estuve 5 minutos sin wifi y me perdí toda la explicación del punto 3 y Está el mostrador. no de lo anterior casi también. Tipo, el Ah, de rellenar el vector de conteo barra acumulación desde ahí. De ahí de que no. una. De una. Pero esto del índice lo habías entendido. Sí, que hay que restarle 11 para que arranque 0. Claro, claro. Bueno, entonces, bien, porque no es mucho más, lo que vimos. Porque después lo que pasó fue esto, digamos. Que acá lo que tenías que empezar a ver, obviamente que esto, bueno, ya dice cuánto vale la I, pero recuerde que en un ciclo for i, in B, la I está valiendo como un empleo 1, como un empleo 2, como un empleo 3. Es decir, que la I toma el valor de cada uno de los elementos o objetos que tenga este vector adentro, ¿no? Primero la E1, después la E2, después la E3. Después, lo que se hace es que una vez que sabemos eso, hacemos un ciclo for i en nuestro vector de trabajo y acá planteamos que el vector de conteo, acorde que en teoría vamos a acceder al vector de conteo en el índice i.tipo. ¿Por qué? Por una cuestión de que los índices, en teoría, estaban referenciando a cada tipo de empleo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá el punto tipo como tal no era una referencia directa, porque si era 11, 11 no tiene nada que ver con el índice 0. Entonces ahí ya tiraría un error incluso, pero ya sería un problema, ¿bien? Entonces lo que hacíamos era hacer coincidir al tipo con el índice. ¿Y cómo coincidíamos el tipo con el índice? Restándole los 11. Entonces, ahora, para el vector de conteo i.tipo menos 11, le sumo 1. Entonces ahí accedo correctamente al índice que le corresponde. ¿A qué me refiero? Si damos vueltas, en este caso, en el for i in b, digo que la i vale como el empleo 1 la primera vez, y acá ponemos vector de conteo en empleo 1 en su atributo tipo, empleo 1, atributo tipo, o sea el 11. 11 menos 11 da 0, o sea que vector de conteo índice 0 le sumo 1, o sea que viene acá vector de conteo índice 0, y si acá en un principio había un 0, ahora va a haber un 1. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, de 10. De 10 porque era eso, ¿eh? ¿Es solo eso? Sí, sí, era eso. Y después... Básicamente, por cada índice, Ujú. das 11 al índice porque arranca en 11 y ese conteo le sumas 1. Claro. Y el siguiente ¿cuánto daría? Tipo, El siguiente sería, el siguiente valor sería la i, que vale como el de empleo 2. O sea que claro. ahora el empleo 2 es su atributo tipo. Acá empleo 2 tipo sería 12. Y acá sería vector de conteo índice 12 menos 11. O sea, 12 menos 11, 1. Vector de conteo índice 1, le sumo 1. Vector de conteo índice 1, le sumo 1. Y acá suma 1.
y ahora este 1, fíjate que está en el índice 1, pero también hace referencia al tipo 12. ¿Sí? Todo va a ser 1. Bueno, no, la siguiente vez cuando toque de vuelta un 11, va a sumar ahora 11 menos 11 sería 0. Vector de conteo índice 0, sumo 1. Vector de conteo índice 0. Acá hay un 1, ahora tengo 2. Porque tengo dos empleos que tienen el tipo 11. ¿Se entiende? Sí, Claro, más o se van menos. acumulando. Está durísimo el punto 3. Ok, Sí, ok. es más difícil. Sí, de hecho es lo que yo siempre digo que es el único difícil que capaz le limita a sacarse un 8. Pero también si lo practican, va a estar todo bien. O sea, si ustedes saben ya que el concepto este que tienen que hacerlo por tipo, o sea que tienen que acceder a este tipo y que el único error o complicación que les puede salir es restarle algún valor y ya saben qué valor restar, es siempre igual. O sea, no tienen por qué entender realmente que todo lo que está Lo pasando. que hay que hacer ¿Cómo? es poner, tipo, básicamente lo que hay que hacer es poner el forin B, Ajá, el vector de conteo, poner el corchete de i punto, el argumento que nos haya pedido el enunciado, claro. más igual a 1. ¿Más qué? Más igual a 1, no, En este sí. caso, claro, depende si es vector de conteo más igual a 1. Si es vector de acumulación, probablemente te pida acumular algún atributo, por lo general el importe o algo, algún atributo, ¿sí? Ok, Pero sí, o sea, por eso les decía como, conceptualmente es bastante largo generar vector de conteo y está bueno que la entiendan porque realmente es un paso previo a lo que es matriz del punto 4. Del parcial 4. Eh, pero está bueno que la entiendan. Pero si no, también aprenderse de memoria son 5 líneas de código, ¿no? No es mucho más. perfecto. Eh, y bueno, Gracias por volver a explicar. no, no, tranqui, tranqui, porque después, si el otro de mostrar el vector de conteo, supongo que también te lo perdiste o no sé si lo habías escuchado. No, también me lo perdí. Ok, ok. Bueno, acá sabe lo que, en todo caso, acá habíamos dicho que el problema, o bueno, lo primero que hicimos es un ciclo foreign range del tamaño del vector de conteo, ¿sí? El vector de conteo no la ve, vector de conteo, ¿sí? El vector de conteo que tiene un tamaño de 10, ¿no? Porque creamos 10 contadores. Por lo tanto, lo que hicimos después fue empezar a entender que los índices, ¿no? De vuelta dijimos lo mismo, que los índices, como tal, hacían referencia a cada tipo de empleo, ¿no? El tema es que el índice 0, si bien hace referencia al tipo 11, el 0 no es un 11, ¿bien? O sea que si yo acá directamente digo que me printé, por ejemplo, a la i cuando vale 0 y que me diga que el tipo de empleo es 0, tiene la cantidad de, en este caso, vector de conteo índice 0, vector de conteo índice 0, o sea 2. El problema es que no existe el tipo de empleo 0, ¿no? Si bien la cantidad me la muestra correctamente para el índice 0, el tipo de empleo no es el 0 porque ni siquiera existe, o sea, los tipos iban del 11 al 20. Entonces, a modo muy práctico, lo que se hace es que si yo tuve que restar cuando rellené el vector para mostrarlo, para que la correspondencia del índice sea igual al tipo, tengo que sumarlo a lo mismo que resté. ¿Bien? O sea que si resté 11, acá sumo 11. Y fíjate ahora que, por ejemplo, cuando la i entre de vuelta al ciclo foreign range y la i entre valiendo 0, 0 más 11, sería acá 0 más 11, 11. Y ahora diría que para el tipo de empleo 11 tengo la cantidad de vector de conteo, índice 0, acá no se suma nada, ¿bien? Vector de conteo, índice 0, 2. Y fíjate que 2 tenía el tipo 11. O sea que ahora me muestra la información correctamente. ¿Se entiende? Sí, está bien. Ok. Ok, ok, pero era eso, ¿bien? Perfecto. De 10, de 10, de 10. Entonces, lo que sigue, por ejemplo, acá en este caso es lo siguiente. A ver. Lo siguiente que son, bueno, esto es la base, ¿sí? Estas 5 líneas de código es la base. De hecho, hay un enunciado que también es el más común de todos, que es el que vamos a hacer. El más común de todos es que ustedes les digan que solo mostrar los contadores o acumuladores, según corresponda, los contadores que superen una cantidad X, por ejemplo, que se carga por teclado, ¿no? Siempre les piden carga por teclado, bla, bla, bla. Ahora, lógicamente, primero hay que pedir X, ¿no? Que también, si les dicen que se llame X, le ponen como nombre X. Y X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a... Inti. ¿Cómo? Eso, un int input. Perfecto, perfecto, porque estamos hablando de una cantidad, ¿no? Entonces, ingresar cantidad a superar. Uy, y ahí ponemos los dos puntitos, un espacio, y acá le pasamos esta X que pedimos, la pasamos como parámetro a esta función de generar vector de conteo. Y acá ponemos la coma y la X, ¿no? Es porque le pasamos otro parámetro más. Venimos acá, ponemos coma,
X. Y ahora, ¿dónde se usa esa X? Bueno, se usa acá, en esta parte de mostrar el vector, porque nos decía que solamente mostremos los que pasen en los contadores. Solo mostrar los contadores que superan una cantidad X, ¿no? Y la condición sería algo como esto. Si el vector de conteo en el índice Y es mayor que X. Bien, acá igual me spoileé, spoileé todo porque en realidad lo que usted tiene que saber es a qué hace referencia cada una de estas variables, ¿sí? El I más 11 hace referencia al tipo de empleo, mientras que la cantidad de cada contador está referenciada por el vector de conteo en el índice I. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que superar una cantidad de X? Esto, ¿bien? Esto que es la cantidad de cada contador. ¿Se entiende? Bien. Ok. Perfecto. Sí, Porque eso es lo que hay que entender, ¿sí? Después, otro que es común también es lo mismo, pero que supera el cero, básicamente. Que en vez de que supere un X, supera un cero, o sea que la condición es la misma, pero en vez de compararse con una X, se va a comparar con cero, ¿no? Acá ponemos un pas. Y otra, que es capaz la más difícil, es solo mostrar los tipos de empleos que superen o igualen un empleo 15 o más, ¿no? 15, ¿bien? ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos que saber cuál es la variable que hace referencia a cada tipo de empleo. Y capaz ustedes dicen, bueno, la I en teoría dijimos que es los índices hacían referencia a cada tipo de empleo. Por lo tanto, si hago que si I es mayor o igual a 15, mayor o igual a 15, significa que hay printeo. Y bueno, no es tan así porque ya de por sí la I nunca va a valer más de 15 porque esto se acaba en el índice 9, ¿no? Por lo tanto, lo que dijimos era que en realidad la I solita no hacía referencia al tipo de empleo, sino que era la I más los 11, recién ahí hace referencia a un tipo de empleo. ¿Se entiende? Ok. sí. Bien, bien, pero eso, todo ese problema es por lo de esto del índice desfasado o esta resta que hay que hacer, ¿bien? Pero se Bien, si entendió. no, sería así, Sí, si no sería directo. tipo, Claro, directo a la I, claro. si no tuviéramos que hacer arreglo matemático, es directo a la I. ¿Ahí se entendió eso? Sí. Sí. Sí, Perfecto, perfecto, perfecto. A lo sumo sepan que en vez de 15 capaz es un valor que se carga por teclado, pero nada, será el valor que se carga por teclado acá, ¿no? Eh, ¿Eso es común que te lo den en un parcial o no suelen dar eso? no, sí, 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 es común. En el cuarto sobre todo suelen jugar mucho con estas cosas. Porque en el cuarto hay tres variables que tienen que saber, no dos. Y por eso juegan más con eso. Pero este también es común, ¿eh? O sea, no sé, no lo vi en ninguno, pero... Pasa que los que me pasaron ahora del año pasado eran todos muy fáciles. No había ninguno que fuera que, no sé, pasara que fuera algo más difícil. Eran todos muy simples, la verdad. Eh, no había ninguna condición rara. Creo que el más difícil que había era el que te pedía el promedio en el punto 2. O sea, y tampoco era algo muy difícil, ¿no? ¿Dónde está? Acá. claro. Que te pedían esto. Y eso era lo más difícil que vi del año pasado. De los que me pasaron. Supongo que son los que tienen ustedes, que son todos estos. Sí. 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 Bueno, ninguno era complicado como tal. Eh, pero no sé, hay enunciados más complejos, sí, pero vamos a ver, ¿bien? Si les tocan eso, bueno, nada. Ustedes entienden lo que vale la I, pueden razonarlos, ¿sí? Pueden adaptarse en el medio del parcial, pero posta que es muy raro que les toquen algo muy complicado, ¿sí? Bien. Eh, de hecho, a mí no se me está ocurriendo ahora, solamente se me ocurre uno, pero ya lo vamos a ver, pero lo dejamos, ¿bien? Dice, determinar, punto 4, ¿sí? Si no hay más duda del vector de conteo, No, perfecto. El 4 es la búsqueda siempre. sí. Bien. Sí, la búsqueda secuencial que siempre es de la misma forma. Y la forma como tal es la siguiente. Es determinar si existe, en este caso, un empleo. No me acuerdo que tenía este empleo. Tenía ID, descripción, tipo e importe. Podríamos buscar uno por descripción y ID, por ejemplo, que no sé, no los usamos nunca. Podríamos determinar si existe un empleo cuyo ID sea igual a num y tenga. O... Sí, pasa que suelen ser así con un AND. O sea, y tenga una descripción. Desk. Igual a desk. Sí, un boludo. Igual a desk.
Suelen ser algo así con A. Claro. Sí. Sí, si no te pide que, o sea, que modifiques otro dato. Ah, O sí, sí, sea, sí. Sí, eso es parte de cuando existe, pero siempre te piden que busques por algo, ¿no? O sea, primero que busques por algo, después te pueden pedir que modifiques o algo por el estilo, pero sí, ya lo vamos a ver a esos casos. Eh, bien, pero sí, sí. Después acá te dice que si existe, hacer tal cosa, y eso es lo único que cambia, realmente acá es lo único que cambia. Y después, si no existe, casi siempre te pide informar, siempre te pide informar por defecto, y después te pide siempre que detengas la búsqueda, detener la búsqueda al primer resultado, que eso también te lo pide siempre, ¿bien? Pero bueno, por ahora, nada, eso lo vamos a buscar por ID y por número y por descripción, que nada, puede salir, ¿bien? Por ejemplo, nos piden que num sea para ID, o sea que acá vamos a poner un int input, ¿no? Porque recuerden que el ID en realidad era un número de identificación, o sea que era un entero, ¿bien? O sea que la búsqueda es con un int input y ponemos ingresar ID a buscar, ¿no? Dos puntitos, espacio. Y después ponemos desk, por ejemplo. Desk que va a ser igual a un input solamente porque la descripción era un str, ¿no? Entonces con un input ya basta porque el input ya pide str por defecto, ¿sí? bien. Ingresar descripción a buscar. Ah, eh, y acá lo que sigue es post igual a búsqueda secuencial. ¿Qué sería pos? Perfecto. Bien, post en teoría hay muchas formas. Justo este punto 4 es que por ahí se le complica a todo el mundo porque depende de quién se los dé, se los dan de muchas formas, ¿bien? Hay muchas formas de hacer una búsqueda secuencial. El tema o el problema es que al menos se espera que nosotros realicemos modificaciones a partir de los índices, no a partir de los valores, porque hay muchas formas de hacer modificaciones dentro de una lista, pero a nosotros, por lo que yo recuerdo, nos pedían hacer modificaciones solo a partir de los índices, no a partir de otra cosa, ¿bien? ¿Y por qué yo les suelo mostrar la de post igual a búsqueda secuencial? Porque lo más común es que ustedes, ahí está, es que ustedes les pidan modificar algo, ¿bien? De hecho, es lo más común que les pidan ese tipo de enunciado. Si les pidieran solo mostrar, podríamos usar otro tipo de ciclo en vez de un for in range, pero por lo general les piden modificar, ¿sí? Si les piden modificar, tienen que acceder a los índices, o al menos esa es la forma que a mí me lo enseñaron, o la que a mí me dijeron que tenían que hacer. ¿Que se puede hacer de otra forma? Sí, pero no sé, eso lo tendrán que averiguar. Yo si quieren les muestro cómo es otras formas, pero tendrán que averiguarlo o preguntarlo. Pero díganme ustedes cómo lo suelen hacer, si no la búsqueda secuencial, si lo tienen ahí el algoritmo, les digo si es muy parecido a lo que vamos a hacer, pero si no, les muestro lo que hacemos y me dicen si es muy parecido a lo que hacen, porque son iguales básicamente. Eh, no, Eh, mostrarme cómo lo haces. Directo así. También mejor. ok, Sí. Sí, ok. Porque, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es que pos, que hace referencia a posición, esté igualado a una función, ¿bien? O sea que esta función búsqueda secuencial va a devolver algún valor, ¿sí? El valor que devuelve, bueno, ahí lo vemos. Pero en este caso la búsqueda secuencial recibe tres parámetros. ¿Por qué? Porque recibe nuestro vector de trabajo, recibe num y recibe desc, ¿no? Que son los parámetros a buscar, ¿bien? Eso también tómelo en cuenta, bien. porque al menos yo me acuerdo que en mi año, en mi año, nos hacían siempre pedir las variables desde el menú y después que las pasemos por parámetros. Pero por ahí, no sé, veo códigos de algunos cuando me los muestran y por ahí como que los dejan pedir las variables acá, en la función como tal. Lo cual no sé, a mí me hubieran hecho un gato más o menos si hacía eso, pero bueno. No sé si ahora se las pedirán así. Por eso también no sé si lo tienen en cuenta, pero ténganlo en cuenta, sí. Pero obviamente que no les van a decir nada. Si los piden desde acá y los pasan como parámetro, de hecho para mí es lo ideal, porque es lo que se evalúa, creo. Pero Bien. también vi que, por ejemplo, si no, en vez de pasarlo como parámetros, piden acá num y piden acá desc. Bien, pero no sé. Eso tendrán que verlo, hablarlo con sus profes. Eh, bien, acá la búsqueda secuencial como se puede plantear de muchas formas. Yo lo suelo plantear de esta que es capaz la más visible en un principio, así que después se puede achicar el código o lo que sea. No significa que menos código es mejor o más eficiente, no, a veces menos código es peor porque no lo entienden. Lo ideal es que lo entiendan, ¿sí?
Después, si quieren reducir alguna parte por A, por B o por lo que sea, háganlo, no hay problema. Pero lo importante en un principio es que la entiendan, ¿sí? En un principio vamos a poner que pos es igual a -1, ¿bien? Y después vamos a hacer un ciclo for i in range del tamaño del vector, ¿bien? Y acá adentro vamos a plantear una condición de búsqueda, que en este caso va a ser si el vector en el índice i, en su atributo num, hacía referencia de num, ¿no? Y acá si es igual a la variable que yo puse como num. Después vamos a agregar la del desc. Pero, por ejemplo, por ahora, lo que hay que saber es esto, ¿bien? Lo que hay que saber es qué valores toma un ciclo for in range del tamaño del en B. Si nuestro vector tiene 1, 2, 3, bueno, ya lo dije ahí, pero esto sería un range de 3, ¿no? Porque el tamaño del vector es de 3. O sea que en un range de 3, ¿qué valores toma la i? 0, 1 y 2. Perfecto, es eso, de 10. De 10 porque es exactamente eso. Y acá ponemos 0, 1 y 2. Y acá lo que hacemos es 0, 1 y 2. Bien, y acá la comparativa sería si la for i in range, acá la i entra valiendo 0, por lo tanto, no sé, supongamos que acá como número estoy buscando un 1, por ejemplo. Bueno, acá le vamos a poner en realidad 15 como para que sea más diferente. Y listo. Acá, la primera vez la i entra valiendo 0, por lo tanto plantea que si el vector, el vector de trabajo en el índice 0, vector de trabajo índice 0, el empleo 1, en su atributo id, empleo 1 en su atributo id es un 10, 10 es igual a num, y supongamos que num era 15, 10 es igual a 15, no. Entonces da la vuelta, pregunta ahora el siguiente valor de i, ahora la i toma el valor de 1, y acá dice que sí, el vector en el índice i, o sea el 1, vector índice i 1, el empleo 2, en su atributo id, o sea el 15, si el 15 es igual a 15. 15 es igual a 15, sí. Como 15 es igual a 15, acá lo que voy a declarar es que pos, bien, pos va a ser igual a i. ¿Y cuánto valía i? 1. O sea que pos lo que está haciendo en realidad es guardarme en una variable esa posición o ubicación donde yo encontré un objeto, o sí, un objeto que cumple con mis criterios de búsqueda, ¿no? En este caso, en la posición 1, o en la posición i, yo sé que existe un objeto que cumple con mi criterio de búsqueda de que mi número sea igual a 15. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, y una vez que hacemos eso, lo único que tenemos que hacer después, en este caso, es aplicar la palabrita break, como le quieran decir, que es para Bien. romper ciclos. Bien, esta palabrita romper ciclos lo que significa, o lo que hace es que rompe el ciclo for, es decir, que sale del ciclo for, fuerza a salir del ciclo for. ¿Por qué? Porque una de las condiciones del cuarto punto de la búsqueda secuencial es que nos detengamos a la primera búsqueda. Y en este caso, esta es la primera búsqueda como tal. La primera solución que encontramos, ¿sí? Bien. Bien. Y entonces una vez que hacemos eso, lo único que sigue es acá, por abajo, hacemos algo así como un return post, ¿sí? Ahora, este return post tiene que entender que esa variable post tiene dos posibles soluciones o dos posibles retornos, ¿no? Por un lado, retornará 0 o más, ¿no? ¿Por qué 0 o más? Porque hace referencia a los índices. 0, 1, 2, etcétera. Son números de índice, ¿no? Bien. Entonces, esos valores de 0, 1, 2 significa que entró en la condición y significa que post valió como algún índice. Entonces significa que en ese caso sí existe mi objeto como tal, que cumple con el criterio de búsqueda. Y después existe el caso de -1. ¿Cuándo vale -1? Bueno, post en un principio vale -1. ¿Y cuándo va a devolver -1? Cuando yo entro al ciclo for in range y nunca encuentro un objeto o un empleo que coincida con mi criterio de búsqueda. ¿Bien? Bien, perfecto. Perfecto, porque era eso, ¿sí? Entonces, acá 0, -1, y acá el -1 significa que no existe como tal, ¿bien? O sea que este post, o esta posición, ¿sí? Este post que hace referencia a posición, que se retorna como tal, se retorna y se almacena en esta variable post. Y acá lo que vamos a hacer es plantear lo siguiente, porque vamos a decir que si post es mayor o igual a 0, significa que existe, ¿no? O sea que encontramos un resultado. O sea, vamos a ver lo que hacemos, pero significa eso, ¿no? Pero por otro lado, si planteamos un else, significa que post es menor a 0, por lo tanto sería cuando vale -1, ¿bien? Y cuando Bien. vale -1, simplemente tenemos que escribir algo como no existe, ¿bien? Bien. Es eso. Sepan, Y igual, ¿sí? que si existe, ¿tenemos que poner que sí existe o tenemos que hacer otra cosa? No, tenemos que hacer, ahí vemos los enunciados porque es lo único que cambia, que tiene varios posibles enunciados. Bien.
Lo de no existe, a lo sumo, en el peor de los casos, lo único que les pueden llegar a decir es que les digan o les indiquen qué mensaje poner. Por ejemplo, que si no existe, poner... No, si no existe, que informe no existe el empleo, por ejemplo, ¿no? Que les digan algo como eso y ustedes qué tienen que poner acá. No tienen que poner lo que Eso. ustedes quieran, sino tienen que poner esto, ¿bien? Bien, perfecto. Es lo único raro que les puede salir ahí. Después, acá en la parte de si existe hay muchos posibles enunciados. El que vamos a hacer nosotros es capaz el más común, que es modificar. Bueno, acá vamos a poner si existe. Modificar su importe por un valor imp que se carga. Uy, que se carga por teclado. Que se carga por teclado. Y después. Uy, y después. Mostrar todos sus datos modificados. ¿A qué se refiere este punto o este enunciado si se los piden algo parecido a eso? Bueno, por lo general yo lo que solía hacer era que, o lo que nos solían decir que hagamos era que printiemos, por un lado, que los datos sin modificar, ¿no? O sea, los datos aún sin hacer ningún tipo de modificación. ¿Cómo printiemos eso? Bueno, accedemos al vector de trabajo, que en este caso es B, en el índice pos, ¿bien? En el índice pos. Y acá lo que haría es directamente acceder al objeto que cumple con esa condición, ¿sí? Bien. Bien. Y una vez que accede a esa condición vector post, una vez que accede a ese objeto como tal, estaría mostrando los datos de ese objeto que encontramos tal cual. Pero una vez que encontramos los datos, lo que sigue después es pedir imp, ¿no? Porque nos decían que modifiquemos su valor de importe por un nuevo imp. Y acá podemos poner algo como, si sabemos que el importe es un flotante, lo correcto sería usar float. Pero si ponen un int, tampoco va a estar mal, ¿sí? Float input significa que voy a transformar lo que ingrese el usuario a flotante. O sea que acá voy a poner algo como ingresar. Profe, Sí. no entendí lo de datos sin modificar de su post. No entendí eso. Ah, bien. Este punto por lo general les pide que si existe, o sea, si encuentran un resultado, un objeto que coincida con su criterio de búsqueda, que si existe, modifiquen su importe. Bien, en este caso, cuando habíamos hecho acá las vueltitas, dijimos que en la posición 1 estaba el objeto que coincidía con mi número, con el ID que estaba buscando, ¿no? Sí. Ahora, lo que tienen que tomar en cuenta es que a ese número lo que voy a hacer en un principio es mostrar sus datos sin modificar. Porque realmente no se los piden, pero yo me acuerdo que nos decían que si tienen que modificar algo, primero muestren sus datos sin modificar, después modifiquen y después muestren los datos modificados, que eso sí se lo suelen agregar, que después mostrar sus datos modificados. Eh, Bien. y esto lo que Pero no, hace, sí, datos sin modificar, coma, post y nada más. en este caso es como vector índice post, ¿bien? Porque vector índice post lo que está haciendo es acceder directamente a, por ejemplo, acá tenemos B, y esto sería igual a E1, E2, E3. Y ese post, recordemos que antes había guardado el índice 1, o sea, el que estaba acá, esta casilla. Si yo digo vector índice post, es como que le estoy diciendo este objeto y que me printe a este objeto. Si me printe a este objeto, me manda a mostrar todos estos datos. ¿Bien? Ok. Ok, ok, por eso es lo que está haciendo esto que dice acá, B índice post. Dale, está bien. No, se entendió ahí, pero... Sí, sí, se entendió. Ok, ok. Entonces, bueno, una vez que tenés eso, ¿sí? Una vez que tenés eso, lo siguiente, después de mostrar los datos y modificar, lo que tienes que hacer en este caso nos pedía que ingresemos un nuevo valor imp que se carga por teclado y que ese va a ser su nuevo importe, ¿bien? Y entonces acá, después de mostrar los datos y modificar, pedimos imp por teclado al usuario, que lo que había dicho era que fuera un en teoría debería ser un flotante, porque nada, es un importe y dijimos que los importes eran un flotante. Pero si acá ponen Bien. int, no pasa nada. ¿Bien? Ok. De todas formas, después de pedir imp, lo que hacemos es acceder a B en el índice post, ¿sí? Porque acá lo mismo. Ese índice post sería en este caso el 1, ¿no? Y en este caso que Bien. sería este objeto en particular, en su atributo importe, yo quiero que ahora valga como eso que ingresó el usuario, o sea, imp. ¿Bien? Bien. Sí. ¿Sí? Bien. Bien, porque ahí eso es la modificación. Y después lo que hay que hacer, lo que se suelen pedir es que, y después mostrar todos sus datos modificados. O sea que acá vengo, pongo un print Un y print. pongo datos modificados, por ejemplo, ¿no?
y muestro todos sus datos, ¿no? De vuelta, vector índice post significa que printeo este objeto, ¿bien? ¿Y no quieres poner ahí, o sea, tenés que poner vector índice post de vuelta? Sí, tal cual. Claro, claro, así. Porque ya va a estar modificado en ese punto. Claro, por acá es por orden lógico, acá está sin modificar, acá realizamos la modificación y después lo mostramos ya modificado con todas las modificaciones hechas. ¿Bien? Ok. Perfecto, perfecto. Otro que es común es este, que es que les pidan que aumentar, por ejemplo, su importe un 10%, ¿bien? ¿Y qué harían? Bueno, lo similar, datos sin modificar, datos modificados, pero acá la modificación no sería un valor que se carga por teclado, sino que sería algo como esto, digamos. Que al vector post en su índice importe le voy a sumar el mismo valor que tenía, pero por 0,1, ¿no? Que eso sería el 10% de este valor. O sea que le aumento su 10%, digamos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. De 10, de 10. Y otro que es común también es solo mostrar, eh, por ejemplo, solo mostrar, no sé, su ID y su importe, por ejemplo, ¿no? Ese también es bastante común. Lo cual que haría sería print. Bueno, acá no tenemos que mostrar todos sus datos, o sea, no podemos hacer esto directamente porque estaría mal. Nos pide solamente mostrar su ID y su importe, ¿sí? También es bastante común que les pidan que muestren un par de atributos, tendrán que leer cuál. Pero por ejemplo podemos poner ID, que es igual a B en el índice post, en su atributo ID, ¿no? Uy, ¿sí? Sí. Y acá ponemos después coma, y acá ponemos y su importe, dos puntitos, y acá B, índice post, en su atributo importe, ¿bien? Y eso también Bien. es Bien. bastante común. Y después, no hay muchos más. O sea, que se puede jugar con un millón de cosas, se puede. Bueno, acá me estaba acordando que acá al final nunca agregamos la de la otra, ¿no? La de la descripción. Eso sería simplemente un AND, ¿no? Sería un AND eh, B en el índice I, en su atributo de descripción, C igual a desc, ¿no? Sería solamente eso, ¿bien? No sé si hay alguna dificultad con eso, pero era eso. Perfecto. Bien. Y entonces ahí terminaría todos los temas del parcial. A ver, que pueden haber millones de variaciones, sí. Que pueden haber variaciones muchísimo más difíciles, sí. Que se las toman, no. Entonces, yo les recomendaría que practiquen esto, sobre todo así bien estándar. Eh, o sea, acá incluso esto, ya lo que vimos, es bastante complicado, ¿sí? Yo les recomendaría que practiquen estos, tal cual. Son bastante fáciles, bastante amigables. Y sobre todo, confíen en lo que saben o en lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz ven acá las soluciones y lo hacen de totalmente otra forma que no tiene nada que ver con las de ustedes. De hecho, a ver, quiero ver algo como para ver qué hacen de distinto o si hacen lo mismo. Acá hacen la función de validar, ¿qué? Validar n, ¿sí? Nada, lo mismo. Acá hacen tupla de nombre y apellidos. ¿Tienen que hacer eso? Y si quieren, no. Acá, ¿por qué hace un vector que inicia en n por none? ¿Por qué hace un vector que inicia en n por none? Vector n por none, clase juicio. ¿Por qué acá importa Porque con class? no lo hace en el principal, él lo hace ahí, creo. Claro, acá está retornando. Eso es lo que me mareaba a mí, el N por none. Sí, sí, no, bueno, hace un montón de cosas al pedo. Esto probablemente es el forro de Valerio, así que nada. Sí, incluso ya esto, ya estas cositas que pone así con letritas, ya me cae para el orto, pero nada, ustedes no usen letritas, ¿sí? No les cobran por usar caracteres, ¿bien? Usen un nombre de variable bien referencial que les diga qué vale cada cosa. ¿Sí? Acá TJ, ¿qué es TJ? Capaz tengo que leerlo, ¿me entiendes? Entonces no me sirve ese tipo de variable. Esto de im debe ser un importe. ¿Por qué le pone im? O sea, hay muchas cosas que por ahí yo les recomiendo que... Está bien, las soluciones les van a servir para leerlas y todo, pero hagan las cosas como a ustedes les sirva y hagan las cosas, digamos, bien. No hace falta que usen una sola letra por una variable, ¿sí? Háganlo algo en Bien. forma referencial. Por ahí, estas cosas por ahí les pueden confundir más, ¿sí? Las soluciones tampoco tienen por qué hacerlo igual, ¿sí? Su código va a andar, el que hicimos recién va a andar, es lo mismo, ¿sí? No hay ninguna diferencia realmente. Así que, nada, eso tómalo en cuenta. Y acá, por ejemplo, esta es una búsqueda secuencial que código. Bueno, ven, por ejemplo, acá él pide las variables acá adentro. No sé, a mí en mi tiempo no me dejaban hacer eso, ¿sí?
No sé si eso cambia algo, ¿ven? Acá está pidiendo la variable acá dentro del código. Y acá dice si el código, expediente, ta, ta, ta. Y acá, por ejemplo, lo que hace es directamente cambiarlo desde acá al importe, ¿sí? No hace el return post, sino que aprovecha de hacerlo ya acá en la i. ¿Lo pueden hacer de esa forma? Sí. También incluso lo podemos hacer de otras formas, también. Pero es lo mismo, ¿bien? Como ustedes estén Bien. acostumbrados, es lo mismo, realmente, ¿bien? Eh, y bueno, pero nada, eso tómenlo en cuenta. Ahí les paso lo que hicimos. Y, esto también.